Original, reflecting in your ears. Original, reflecting in your ears.
Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Para los que no me conocen, soy Hernán Turín, el coordinador de Guaraní. Bueno, nada, simplemente quería saludarlos, desearles que tengan una buena jornada. Van a ser, bueno, 2 jornadas bastante intensas de trabajo. Espero que puedan aprovecharlo, que puedan sacarle el jugo. Les presento a los docentes, Leonel, José y Román. Ellos van a ser los que van a estar a cargo del curso, así que bueno, cualquier duda vamos a estar nosotros acá de vuelta. Por si no vieron, acá afuera hay café y hay té por si quieren despejarse. Así que bueno, nada, bienvenidos de nuevo y esperamos que les sea útil y que se lleven todas las dudas posibles resueltas. Así que bueno, ahora sí los dejo con lo que saben. Sí, está aprendido. Una cosa que habíamos hablado antes de arrancar, o sea, ya estamos fuera de tiempo, pero le vamos a meter mucho ritmo porque es largo. Personalizaciones de guaraní es el tema y es complejo y lo sabemos. Pero ya estamos un poquito fuera de tiempo y vamos a destinar unos minutos más para que rápidamente todos nos digan de dónde son. ¿Qué universidad, nombre y universidad? Así que, ¿querés arrancar por allá? Perfecto. Sí, se van pasando el micrófono. Germán de el Yumna de Gendarmería. Alejandro de Facultad de Filosofía y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo. María Eugenia también de la Facultad de Ciencias Políticas de Cuyo. Diego de Patagonia Austral. ¿Qué tal? Ignacio de la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia. Enzo de la UTN de Buenos Aires. Fernando, Universidad Provincial de Ezeiza. Verónica, Ingeniería de la UBA. Fernando, de la Universidad Nacional de La Pampa. Damián Javier, de la Universidad del Nordeste. Marina, de la UNE también. Martín Molina, de Facultad de Ciencias Agrarias, Cuyo. Natalia, de la Universidad Nacional de Cuyo. Matías, de la Universidad Nacional de Cuyo. No siento nada. Paola, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Soy Pablo, también de la Universidad Nacional del Sur. Alejandro, de la Universidad Nacional de Rafaela. Gonzalo, de la Universidad Favaloro. Juan Pablo, también de Universidad Favaloro. Bueno, creo que estamos todos. Algunos tengo idea de haber respondido a alguna consulta, no sé si se acuerdan, Román, tengo idea de un rap, sí, creo que a vos te respondí. Bueno, hoy va a ser el día gestión, no autogestión. Autogestión viene mañana con Leo, así que hoy es modo toba, mañana a la mañana es modo chulupí, ¿estamos? Entonces, uno de los prerequisitos que había para esta capacitación era conocer el framework toba. No ser experto, pero sí conocer los fundamentos básicos. Así que vamos a hacer un breve repaso, pero vamos a ir al grano directo con gestión puntualmente, para después poder empezar a personalizar. Y mi idea es ir con ritmo, o sea que en todo momento vamos a ver cuestiones teóricas que con los ejemplos van a quedar claros. Y hay momentos en los que yo voy a decir, esto lo vamos a dejar pendiente para cuando veamos un ejemplo, o para más adelante. Y créanme que eso está pensado para que cuando lleguemos a ese punto en el futuro, termine de cerrar la idea. Por supuesto que vamos a tener un bloque para hacer preguntas, mismo la gente que está remoto, siguiéndonos por internet. Pero les pido que si en algún momento se les ocurren dudas, por ahí déjenlas anotadas, porque o se responden solas ahí en breve, o al final de la jornada las respondemos. Así que bueno, comenzamos. No sé si está bien el audio ahí, ¿sí? ¿Con este? Listo, perfecto. Chequeo eso. Ahí está.
Bueno, esto lo conocemos, el framework TOBA. Es un framework para crear aplicaciones web. Dale. A ver, ¿acá estamos? Ahí. Bueno, la idea del framework TOBA es crear aplicaciones web que son transaccionales, ¿sí? Y lo que nos da el framework es un conjunto de componentes para nosotros ir construyendo operaciones utilizando esos componentes. Es decir, es un universo bastante acotado, pero que nos permite construir infinidad de operaciones, con la idea de hacer transacciones. El framework en sí es un conjunto, se dice que es un ambiente, porque es una suite de utilidades. ¿Sí? Es un conjunto de librerías que son consumidas en ejecución, un conjunto también de comandos que nos permiten administrar el proyecto, cuando exportamos metadatos, cuando regeneramos metadatos, cuando generamos el autoload. Son un montón de comandos que ya nosotros con una simple sentencia en el intérprete de comandos, el framework solo nos ejecuta una serie de acciones. Pero además, tal vez la parte fundamental es el uso del editor, del TOBA editor, que es el que nos permite ir generando nuestro árbol de operaciones de nuestro sistema web e ir operación por operación y componente por componente editando los metadatos que le dan las propiedades a cada uno de esos componentes en cuestión. Bien, hasta ahí perfecto. Todo eso es conceptual de TOBA. Pero lo que nosotros tenemos que tener bien presente, que creo que es la clave para entender el mecanismo, para trabajar con ese framework, es que estamos trabajando con dos cosas a la vez. No con una. Cuando desarrollamos en TOBA trabajamos con código PHP y metadatos. Y los metadatos viven en la base de datos. ¿Sí? Son código que determina el comportamiento de una componente, ¿sí? Que dice cómo ella se va a aportar ante determinada situación. Eso se programa en PHP, con un editor de PHP o con un editor de texto. Pero por otro lado tenemos los metadatos que los editamos vía el TOBA editor y que viven en la base de datos. En la base de datos Postgres, en un esquema puntual que se llama desarrollo. Entonces, cuando nos queda claro eso, cuando sabemos que nosotros editamos metadatos y que eso se almacena en la base de datos, y seguimos trabajando, pero nos queda claro que lo que nosotros editamos fue a parar a la base de datos, entonces entendemos que cuando tenemos que compartir con el resto del equipo de desarrollo esos cambios que hicimos, nosotros no compartimos lo que vive en nuestra base de datos local, sino que tenemos que exportar los metadatos al sistema de archivos para después vía SVN hacer el control de versiones. Y hay varios que hicieron así. ¿Se entiende? Cuando hablamos de metadatos, están en la base de datos. Hay un paso previo antes de compartir el trabajo con los compañeros que es llevarlos al sistema de archivos. Y ahí los comiteamos. Digo para arriba porque yo pienso en la nube. Entonces el resto de los compañeros se los descargan. ¿Sí? Entonces, código PHP y metadatos que vienen en la base de datos. Eso es todo lo que vamos a repasar de TOBA. Lo demás ya habrán hecho experimentos y bueno, trabajan con Guaraní, así que conocen TOBA. Ahora, el proyecto gestión es un proyecto que está construido en TOBA, pero que tiene convenciones propias. Uno puede construir miles de proyectos con TOBA y van a tener otra organización distinta. Bueno, acá puntualmente vamos a repasar algunos lugares a donde hay que ir a poner el ojo cuando estamos pensando en personalizar el sistema. Hay lugares que no vamos a estar tan ahondando por ahí porque no vienen al caso. Pero al momento de personalizar hay ciertos directorios del proyecto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nos hacemos un checkout de una versión del sistema, sale la 3.16. Listo, vamos a hacer un checkout de esa versión para ver qué es lo que hay. Entonces supongamos el ejemplo, nos hacemos un checkout y la instalación de cero del sistema para la 3.16. Cuando vamos al directorio donde instalamos el proyecto Guaraní, encontramos esto. Eso es lo que hay. Ahora, nosotros con cabeza de personalizadores del sistema de gestión, ¿tenemos que conocer todo el universo ese? Bueno, ya vamos a ver que no, que tenemos que conocer solo una parte. Y vamos a ver qué partes son. Primero, bin. El directorio bin no lo vamos a personalizar.
solo que nos tiene que quedar presente que ahí es a donde están los intérpretes de comandos. ¿Sí? Cada vez que nosotros queremos hacer un comando de los de TOBA, vamos al directorio de guaraní /bin. Vamos al directorio bin. Ahí abrimos una terminal y ejecutamos el comando. Solo en ese directorio viven los comandos de TOBA. Y los de guaraní, que son wrappers de los comandos de TOBA para hacerlos más cortos y más amenos. Te agarré de punto, estoy mirando para allá. Ahora voy a agarrar a otro. Bien. Directorios propios de la instalación local. Esos que no son iguales al directorio que tengo, bueno, no y sí. Al directorio que puede tener mi compañero de equipo. ¿Sí? Hay el directorio de instalación y el vendor se crean durante la instalación. Bueno, descargamos el proyecto de TOBA y el proyecto guaraní, y en algún momento de la instalación, de los pasos de instalación, tenemos que instalar el framework para crear los esquemas de desarrollo de la base de datos y demás cosas. En esa instalación se crea el directorio de instalación que tiene un símbolo en SVN, tiene un símbolo gris con una raya blanca, quiere decir que eso no está versionado. ¿Sí? Nosotros no versionamos eso porque no va a ser algo común que comparta con el resto de los del equipo, sino que se genera en la instalación. Es ahí donde viven los archivos de configuración, el base CINI, el instalación INI, el instancia INI y todos esos. Son propios de la instalación local en la computadora mía. Los logs, tal cual. En cambio el vendor, ahí hay que hacer una salvedad porque para la idea que hay que llevarse de esta slide, el vendor es un directorio que no vamos a versionar. ¿Por qué? Porque cuando descargamos el proyecto, ahí a ver si se ve, acá hay un archivo que se llama composer.json. Bueno, y también está el log. Esos dicen qué dependencias PHP tiene el proyecto. Entonces, ya sabiendo eso y utilizando Composer, no es necesario que nosotros tengamos en el repositorio donde vive la versión de gestión todas las dependencias PHP, sino que las descargamos cuando vamos a instalar vía Composer las dependencias. Es decir, la descarga, el checkout, no trae muchísimas cosas, sino que se descargan aparte. Y eso no se versiona, porque si no es como que estar almacenando en la nube un montón de directorios que pueden cambiar de versión en versión. Pero bueno, la salvedad que hay que hacer es que no se versiona entre comillas, porque si uno cuando usa Composer le da una directiva y dice que me descargue todo como el historial o bien completa las dependencias, entonces sí se trae el history de cada recurso PHP y tal vez nosotros si modificamos alguno estaríamos modificando el repositorio de cada recurso, pero eso no nos importa. Lo que nosotros tenemos que saber es que son vendor de instalación, nosotros no los versionamos. Viven solo en nuestras computadoras. Bueno, acá están en rojo los lugares donde cuando personalizamos no hay que meter mano. ¿Sí? Estos son los directorios, los read-only, los que solo se pueden entrar y se deben mirar. O sea, uno debe entrar a mirar PHP, explorar por dentro cómo está organizado el directorio de PHP, cómo están programadas las extensiones PHP de cada uno de los componentes. Pero esto es código de guaraní como viene salido del CIU. ¿Sí? Cuando vamos a personalizar, no nos metemos acá, no lo vamos a modificar. Les decía, PHP contiene las extensiones propias de cada componente que conforma cada operación del sistema. Y metadatos originales, ¿qué es eso? Metadatos originales es una foto de cómo estaban los metadatos del proyecto guaraní en el momento de salida de versión. Nosotros mediante un comando generamos los metadatos originales del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está la foto actual del momento de salida de versión. Cuando nosotros personalizamos, vamos a ir modificando también otros metadatos, ¿sí? Ahora, metadatos originales está para proveer una forma de comparar cómo estaba al momento de salida de versión y qué es lo que tengo ahora. Y de esa manera podemos encontrar diferencias. ¿Sí? Que luego vamos a ver que son cuestiones que las maneja el concentrador del equipo, eso lo vamos a charlar mañana. Pero estos dos directorios son buenos lugares para ir a aprender cómo está hecho el sistema, pero tengo que tener presente que ahí no modifico nada. Por eso está en rojo y en prohibido modificar. ¿Sí? Perfecto. Y partiendo de los originales de guaraní, vamos a los directorios modificables. Estos son los directorios donde yo voy a trabajar personalizando.
Si quiero extender un componente y tengo que agregar que un formulario se comporte distinto o que una pantalla tenga un nombre distinto, ese tipo de cuestiones implican que hay que extender componentes y esas extensiones van a vivir en el directorio personalización, ¿sí? En personalización adentro va a haber un directorio PHP y ahí vamos a tratar de emular el PHP que vimos antes en rojo, ¿sí? Siguiendo la misma lógica. Y los metadatos es un directorio que necesariamente se va a modificar, porque si nosotros modificamos con el TOBA editor el metadato de algún componente, es decir, por ejemplo, no sé, a un formulario que creamos le tenemos que decir qué archivo tiene que mirar y desde qué punto de montaje lo tiene que agarrar. Esos son metadatos. Cuando yo los edito y pongo guardar, van a vivir a la base, quedan guardados en la base. Ahora, cuando hago un guaraní exportar, el comando, van a venir esos metadatos, se van a exportar al directorio metadatos del proyecto. Entonces, ese obviamente que va a modificarse. Estos son los únicos dos lugares donde vamos a meter modificaciones personalizando. En el directorio de personalización va a ir el código PHP y en metadatos, obviamente, se van a exportar los metadatos. Entonces, ¿qué pasa? Ya cambiamos de sesión. Vamos a ver que era mucho menos de que todo el proyecto lo que teníamos que ver. Es bin, a donde están los comandos, metadatos originales y PHP, lo que no se toca, metadatos y personalización, lo que sí se toca, y los no traqueados, los no versionados, los pusimos como a modo de repaso. Ya se empieza a achicar un poco el universo en el lugar donde nos movemos, digamos. Ahora bien, eso era el proyecto gestión salido del horno, digamos, recién sacado en bandeja. Ahora, hay convenciones también. O sea, una cosa era como con Guaraní, cómo el proyecto gestión utiliza TOBA y organiza sus cuestiones. Además, ahora hay convenciones propias de Guaraní. Entonces, esta es otra sección en donde vamos a repasar, para poder continuar hablando, un concepto que es clave, ¿sí? El punto de montaje. No sé si todos lo tienen claro esto. Yo cuando estaba aprendiendo cómo era la mecánica de trabajar con TOBA en el proyecto de Guaraní, esto no me cayó la ficha rápidamente. Entonces no entendía cuando modificaba algo qué punto de montaje tenía que elegir y no siempre hay una regla, porque ahí vamos a ver que hay casos donde es necesario poner que para una operación personalizada el punto de montaje es personalización y la URL del archivo está en tal lugar del punto de montaje personalización, pero otras veces puede no ser así. Entonces vamos a ir haciendo ejemplos de ambos. Pero lo que tienen que saber es que un punto de montaje es una referencia en el sistema de archivos. Es el punto de montaje personalización, es el directorio personalización PHP. A partir de ahí anda a buscar el archivo PHP que necesites, ¿sí? Y el punto de montaje proyecto es el directorio PHP que vimos en rojo, que ese no se modifica, ¿sí? Entonces, el punto de montaje de proyecto son los archivos que nosotros distribuimos, para decirlo en criollo, y el punto de montaje personalización contiene clases huecas y que ya están pensadas, y bueno, hay clases, eventualmente clases personalizadas, o sea, extensiones de componentes que van a hacer ustedes, pero que ya está pensado para que se personalice, o sea, ya está organizado para que sepamos dónde ir a poner la modificación. Luego en los ejemplos vamos a ir viendo que José pone punto de montaje, personalización, punto de montaje. Pero es eso, es una ubicación en el sistema de archivos. Ahora bien, uno de los directorios que dijimos que no se tocan, ahora vamos a entrar a ver, vamos a hacer el ejercicio que hay que hacer desde el día 1 cuando se trabaja con Guaraní, que es ir a ver qué hay en PHP. Porque no se modifica, pero sí se puede mirar y se debe mirar. Bueno, básicamente una de las convenciones clave que hay que entender es que nosotros sabemos que una operación tiene una parte de una operación es el modelo de negocio en sí que está involucrado, es decir, los conceptos de datos que hay y
y la sincronización con la base y la parte más de backend, entre comillas, de una operación. Y otra parte es la interfaz de usuario. Entonces podemos decir, una operación se divide en esas dos cosas, modelo de negocios e interfaz de usuario. Bueno, esa misma separación conceptual que hacemos de una operación genérica, la planteamos también en el directorio PHP. En PHP decimos que en el directorio, ¿por qué el círculo rojo de esas dos carpetas nomás? Bueno, porque lo demás lo vamos a dejar de lado. Lo que nos importa ahora es que en PHP nosotros miramos núcleo y miramos operaciones. Bueno, en esos dos directorios hay extensiones a los controladores de interfaz, a los controladores de negocio, a las extensiones de los distintos componentes, los cuadros, los filtros, los formularios, ¿sí? Entonces, cuando uno entra a núcleo o cuando uno entra a operaciones, lo que ve es de vuelta un conjunto de carpetas que están emulando el menú de la aplicación. ¿Vieron el menú? Yo hago el lateral porque lo tengo configurado para que se muestre al costado. Pero dice, bueno, no sé, calendario académico, administración, sí, actualizaciones y demás. Está emulando una arquitectura de componente, subcomponente, operación. Bueno, núcleo y operaciones hacen lo mismo. Todas las extensiones de los componentes de interfaz que tienen que ver con los calendarios están en el directorio calendario, en el subdirectorio actualizaciones y lo mismo con el núcleo. Para el modelo de negocios de las cuestiones que están vinculadas con el calendario académico, bueno, vamos al directorio calendario, actualizaciones y ahí están las extensiones del manejador, de la entidad. Entonces, esa organización es el menú de la aplicación, son estos dos directorios. Esto era lo que estamos hablando, mira, no me acordaba la slide. Vemos una operación genérica, administrar años académicos. Tiene una parte que tiene que ver con el modelo de negocios, los datos tablas, el dato relación, el manejador, la entidad. Pero hay otros elementos que tienen que ver con la interfaz, que es lo que se muestra en la pantalla finalmente. Entonces, esa separación es la que planteamos en núcleo y operaciones. Bueno, entonces nos metemos un nivel más. ¿Qué hay en PHP núcleo? Esto que les decía, ahí van a ver que está el directorio calendario. Entonces yo sé que lógicamente la extensión de un manejador de entidad de administrar años académicos no va a estar en exámenes. ¿Sí? No tiene sentido que esté ahí. Entonces nos empezamos a orientar un poco más, de decir, si quiero ver cómo está hecha esta operación y no sé por dónde empezar a buscar, bueno, unos hacen, me voy al TOA editor y miro a dónde dice que está el archivo. Bueno, perfecto, esa es una. Pero la otra es que está organizado para que sea bastante análogo al menú, cuestión que sea fácil de encontrar a dónde está el recurso. Entonces, bueno, finalmente nos metimos mucho más, hicimos un zoom mayor, entonces fuimos a directorio de instalación del proyecto, PHP, núcleo, calendario, actualizaciones, años académicos. Nos remetimos a la operación esta puntual, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos ahí adentro? 3 archivos PHP. ¿Qué son esos archivos PHP? La extensión de los componentes involucrados en el modelo de negocios de la operación a administrar años académicos. Esto es el manejador, el manejador del controlador de negocios, la entidad y una clase de consultas, los famosos CO, que después vamos a ver que tenemos CO y tenemos ACT también. Entonces, por ejemplo, el manejador de años académicos va a tener, cuando picamos acá en el botoncito azul, que en el punto de montaje es proyecto y que la dirección del archivo es esta, es toda esta URL hasta llegar a años académicos. Y acá está redefinido que es nman años académicos, extiende a tal clase y demás cuestiones que hacen al manejador de negocio. Lo mismo pasa con la entidad. En la entidad se programa todo lo que es la sincronización con la base de datos, la validación. Si hacemos un formulario y tenemos que chequear que el usuario no ponga datos medios raros y toda esa cuestión, entonces lo programamos en la entidad. En la entidad, cuando vamos a guardar, hacemos validaciones. Si todo va bien, listo, sincronizo con la base de datos. Por lo general, a través de
elementos de persistencia de TOBA. Digo por lo general porque no es siempre. No es que todas las operaciones que hay en guaraní usan los elementos de persistencia, pero la gran mayoría, es la generalidad, porque es uno de los beneficios que nos provee el framework TOBA. Abstraernos de diversas cuestiones que tienen que ver con la persistencia o la sinergia que hay entre el código PHP y la base de datos. Entonces, bueno, a través de elementos del propio framework que tienen APIs simples, como procesar filas, get, set, son muy sencillas. Entonces se reutilizan constantemente en distintas operaciones. Pero yo lo que quiero que entiendan, más allá de que si hago una pregunta ahora capaz que confundo, es que si estoy hablando del modelo de negocios, voy a ir a núcleo y ahí voy a ir al subdirectorio propio de la operación en cuestión, ¿sí? Y ahí puedo empezar a explorar cómo está programado. ¿Qué pasa con los CO, las clases CO? Hay 1 millón de clases CO en el gestión. Hay 1 millón porque hay 1 millón de consultas que se hacen a la base de datos, ¿sí? Pero esas consultas no son al azar y no relacionadas. En realidad hay CO de años académicos y ahí van todo un montón de métodos que dan consultas a la base pensadas para traer información sobre años académicos. Después va a haber otra que sea de actas o de asignaciones de espacio, se me vienen ahora a la mente, exámenes. Son distintas clases de PHP que tienen métodos a obtener la cantidad de días, no sé, feriados del año, por decir, capaz que esa no existe. Esa va a estar en años académicos. ¿Se entiende? Esas son clases de consultas, ¿sí? Y después, bueno, ¿y cómo se utilizan? En el medio de una operación hacemos TOBA, un método estático, por esos 2 puntos, consulta PHP y le ponemos el nombre del CO correspondiente. Y una vez que ponemos el nombre podemos invocar al método que está programado en esa clase. ¿Sí? Esto es para consultar, ¿sí? La lupa en la base de datos, no modificamos nada. Para modificar tenemos los ACT. ¿Y por qué están? Porque, bueno, uno de los motivos es porque no todas las operaciones usan los elementos de persistencia de TOBA. Una que me tocó hacer a mí es la asignación de espacios físicos para las actividades académicas. Esa no usa elementos de persistencia, no hay un datos relación y un datos tabla en la operación propia. Todas las actualizaciones que se hacen en la base de datos, cuando se crean, cuando se modifican o cuando se eliminan asignaciones de espacio, se hacen en una clase que se llama ACT, asignaciones de espacio, que provee un montón de métodos para actualizar la base de datos. Entonces, ¿por qué repaso esto? Porque son buenos lugares para ir a aprender cómo están hechas las consultas o las actualizaciones. Entonces, al momento de personalizar una operación o agregar alguna característica nueva o una operación nueva de cero en el sistema, un reporte, tal vez es necesario agregar una consulta. Entonces, estos CO son excelentes lugares para ir a aprender cómo se hace eso. Busco la operación más parecida que hay en el sistema y después investigo en el subdirectorio correspondiente cómo está hecha la consulta, ¿sí? Bien, y ahora vamos a la parte de interfaz de usuario. Es análogo a núcleo, es análogo. Es ir al operaciones, PHP operaciones. Vamos a encontrar de vuelta calendario, era para seguir el ejemplo. Bueno, entonces nos metemos calendario, actualizaciones, años académicos. Era el mismo URL que este, calendario, actualizaciones, años académicos. ¿Quedó? Entonces, si voy a calendario, actualizaciones, años académicos en operaciones, lo que voy a encontrar son extensiones de controladores de interfaz o de formularios, ¿sí? Esta es una de las diapositivas de esas que dije. En el futuro la volvemos a revisar. Más adelante se repite y vemos el porqué. Verán que en esta operación no hay un controlador de interfaz de años académicos. No está. Está el CI EDI años académicos, que es el de este editor, este componente de interfaz. Está el CI del contenedor de árbol, ¿sí? Este otro. Y está una extensión al formulario de años académicos, ¿sí? Pero no está programado. Sabemos que este símbolo en TOBA significa que es un controlador de interfaz, ¿no? Los rombitos esos de colores.
Bueno, hay 3 en toda la operación, pero tenemos 2 redefiniciones. Hay uno que falta. Bueno, este que falta, lo vamos a ver más adelante, pero es una convención de esas fuertes que hay en Guaraní 3. Es el CI navegación. El CI navegación ya presupone que para que funcione perfectamente, lo que va a tener como dependencia son 2 pantallas, que no son 2 pantallas cualquiera, son 2 pantallas que están con nombre y apellido, que son selección y edición. Si no tienen ese nombre o por algún motivo uno hace una operación que es muy similar a esta, pero necesita que tenga, no sé, otra cosa distinta, por lo tanto la personalizamos. Y se nos ocurre hacerla de cero. Y queremos usar el CI navegación, que ya da por defecto Guaraní 3. Entonces es necesario que las pantallas, ¿sí?, lo que estamos viendo en violeta, se llamen selección y edición. Porque en la programación de esa CI navegación, de ese controlador de interfaz, nosotros decimos sentencias de código PHP del estilo this set pantalla selección, this set pantalla edición, conf edición. Estamos diciendo, vos tenés una dependencia que es una pantalla y es selección. Entonces cuando yo hago esta cosa, setea que la pantalla sea selección. Si le pusiéramos otro nombre, eso no va a andar. Esa es una convención fuerte de Guaraní 3, ¿sí?, que después más adelante la vamos a repasar. Pero de manera similar también pasa que la pantalla selección, que va a tener un filtro y un cuadro, el filtro se va a llamar filtro y el cuadro se va a llamar cuadro. Si le ponemos otro nombre tampoco va a andar. ¿Pero por qué no va a andar? Porque tenemos sentencias de PHP del estilo this dep filtro, ¿sí?, si no se llama filtro no anda. O conf cuadro, ebt cuadro selección. Esta es la típica operación que cuando entramos tenemos un filtro y cuando filtramos tenemos los datos. Es el filtro y el cuadro. Entonces, esta convención fuerte, que se llama filtro o se llama cuadro y no se puede llamar de otra manera, tiene que ver con que ya, gracias al paradigma de orientación a objetos, ¿no?, se hizo una abstracción, una generalización de un montón de operaciones que resulta que tenían que tener un filtro o un cuadro y dijeron, bueno, este se llama filtro, esto cuadro y esta operación, esta clase CI navegación va a modelar toda esa mecánica del filtro y del cuadro. Lo vamos a repasar más adelante, porque ahora lo único que quiero que entiendan de esta diapositiva es que esta es una convención de Guaraní. Bueno, listo. Y para el resto de los, dijimos, de los controladores de interfaz, tenemos la redefinición de la clase. Es decir, que el controlador, el CI EDI años académicos, extiende el CI de Guaraní CI y así herencia hasta llegar a las clases de TOBA, que también la vamos a ver más adelante. Pero hasta esta altura de la sección 2 nos tendría que quedar claro que cuando nos metemos al directorio PHP, que lo van a hacer como tarea, van a entrar y van a mirar cómo está programado. No digo todo, pero las operaciones que ustedes dicen, esta tiene pinta de que la vamos a tener que personalizar porque es una necesidad que tenemos en nuestra institución, van y miran cómo están hechas. Ese es el camino para ir haciendo. Ahora bien, vamos a hablar. Ya di 2 secciones y pasó recién media hora, voy muy rápido, ¿sí? Pero es porque esto es conceptual, lo más importante viene en los ejemplos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? En unos minutos hacemos un corte. Es que hay un punto en el que si se entra más en detalle se oscurece, digamos. Entonces, hasta ahí. Pero vamos con este ritmo, que les tengo fe. Bueno, vamos a hablar esto, el esquema general de personalizaciones, que hay unas cuestiones que tienen que ver con características previas inherentes al equipo de desarrollo que tienen que estar, que si ya no están, ya arrancamos mal, por así decir. Vamos a hablar de cómo tendría que componerse un equipo de desarrollo. Bueno, un equipo de desarrollo es heterogéneo. Hay un perrito en la imagen, pero bueno, tampoco vamos a hacer programa al perro. Pero puede estar. Lo que necesitamos, sí o sí, o sí, o sí, y no hay tutía en eso. Necesitamos que todos los integrantes del equipo conozcan la programación PHP, o sea, sepan programar en ese lenguaje de programación, no solo para poder hacer cosas nuevas, sino para entender lo que ya está hecho, ¿sí?
que conozcan SVN, tal vez uno nuevo que se engancha en alguna universidad y forma parte del equipo de desarrollo, no conoce SVN, pero conoce Git. Y bueno, entonces ahí hay un salto, son controlador de versiones, de archivos. Así que es eso, reviso si está modificado, si agregué, si eliminé, lo versiono, se lo trae mi compañero. Son sistemas de versionado de archivos. Bien, PHP, SVN. Postgres, fundamental. C, MySQL, genial, porque Postgres es muy parecido. ¿Qué es lo que cambia de Postgres? Así como primer pantallazo. Que una base de datos en MySQL es una base de datos, después hay otra, después hay otra. Y nosotros en Postgres tenemos una base de datos que tiene un esquema, otro esquema y otro esquema. Y ese esquema es lo que en MySQL es una base de datos. ¿Sí? Es como si en Postgres, en una base, pudiéramos tener muchas subbases de datos, a lo que ellos denominaron esquemas. Por supuesto, yo no soy gran conocedor de Postgres, soy conocedor lo suficiente como para poder formar parte de Guaraní en el SIU. Así que si hay un detalle más fino de la diferencia entre Postgres y MySQL, una persona que es muy formada en esos temas me escucha y dice que simplemente lo que yo acabo de decir, capaz me mata, pero quedémonos con la idea de que Postgres puede tener un montón de bases de datos adentro, nosotros, que son los esquemas, nosotros puntualmente vamos a usar 3. Vamos a usar desarrollo, que es a donde viven los metadatos, ¿sí? Vamos a usar negocio, que es el que contiene toda la información propia del negocio de Guaraní, las clases, los exámenes, las aulas, los edificios, las actas, y funciones, y vistas, y lo que sea. Y después vamos a usar un tercer esquema que nace a partir de la necesidad de la personalización de Guaraní, que es el esquema negocio-pers, negocio-pers, que es el esquema donde van a vivir nuestras modificaciones propias particulares de nuestra institución al negocio de Guaraní general, ¿sí? Ese es un esquema que va a tener las tablas extendidas, las vistas y demás. Bueno, entonces dijimos PHP, SVN, Postgres, estos de acá, Apache. Bueno, de Apache hay que conocer, no hay que ser experto. Ya viene hay muchos archivos de configuración de Apache en el framework TOBA y nosotros lo que tenemos que hacer es algún ajuste cuando hacemos una instalación o una salida a producción o lo que sea, y eso está todo bien documentado, pero es necesario que sepamos qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos configurando, qué es esto, es el servidor. No es ni cerca todo lo que tiene que ver con los clientes, es el servidor. Ahí vamos a determinar los puntos de entrada a la aplicación y demás. Es necesario conocer Apache. JavaScript también. JavaScript en la versión que se le dice en inglés vanilla JavaScript. O sea, no el de JavaScript que tiene componentes, módulos, qué sé yo, la versión ECMAScript 16. Eso no. JavaScript plano. ¿Por qué? ¿En qué momento usamos? Cuando extendemos formularios, cuando extendemos filtros, cuadros o todos los componentes que tienen que ver con la interfaz de usuario, aparece JavaScript, porque JavaScript es el lenguaje de programación que hablan los navegadores. Los navegadores de computadoras, el Chrome, el Mozilla, no hablan PHP, hablan JavaScript. Entonces, los controles dinámicos, supongamos, hay alguna operación donde una vez que en un filtro yo digo, el año académico es el 2019, automáticamente se me cargan, no sé, los periodos de inscripción a exámenes del año 2019, no los del 2018, 2017. Eso se está haciendo dinámicamente por Ajax y por alguna programación JavaScript que yo dije, habilitame el periodo de inscripción, sí y solo si ya se tiene el año académico. Eso es JavaScript. Entonces, un integrante del equipo tiene que conocer el lenguaje de programación JavaScript al momento de extender una componente de interfaz de usuario. Y por último, Composer. No sé si no me olvido de otro. Composer está bueno entender qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Cuando recibo un Composer JSON que me dice que este proyecto depende
bueno, no sé, Haskell, de Ciutova, de distintas dependencias PHP. ¿Qué es lo que está haciendo este tipo, que está orquestando con el palito? Lo que está haciendo es decir, bueno, para esta instalación puntual de Guaraní 3, tráeme Ciutova en su versión puntual esta, porque hay muchas versiones de Tova. Y lo mismo con el resto de las dependencias PHP. Entonces, él nos provee un comando, compose and install, que cuando lo corremos, descarga esas dependencias y las pone automáticamente en el directorio vendor que nosotros no versionamos, ¿sí? Y hace muchas cosas más, pero digamos, ese es el sentido de Composer. El tipo maneja las dependencias del proyecto, las dependencias PHP. Entonces, a ver qué es lo que está pasando ahí, no hay que ser experto. Pero podemos decir que si cada integrante del equipo se maneja bien en estas áreas, persistencia de datos, programación del lado del servidor, configuración del servidor, versionado de archivos, programación del lado del cliente y las dependencias propias del proyecto, está listo para arrancar. Después está la indirección de entender cómo está construido Guaraní 3 y cómo es la mecánica del framework Tova, pero eso viene después. Inicialmente, de tecnologías, estos son los requisitos. Por supuesto que cuando hablamos de PHP, estamos hablando de paradigma de orientación a objetos. A ver, cada componente que el framework Tova nos da está pensada a través de una jerarquía donde cada subclase va dándole características más específicas hasta que finalmente nosotros a nivel de Guaraní terminamos de darle las características para que esa componente se comporte de manera homogénea en toda la aplicación. Y después vienen ustedes que van a personalizar y que dicen, este reporte puntual yo quiero que sea de este otro color. Entonces, a la clase puntual del cuadro que me muestra la información, a esa clase yo la extiendo y digo que solamente para este reporte de esta operación se muestre de color rojo. Bueno, esto estoy haciendo redefinición de características y esto es herencia y esto es programación orientada a objetos. Entonces hay que saber el polimorfismo, qué pasa cuando se sobrescribe un método, quién prevalece, quién gana ahí. Abstraernos, porque una cosa es hacer una personalización o dos, otra cosa es hacer 10. Y otra cosa, además, es que de esas 10, 8 de esas personalizaciones, de esas 10, tengan un comportamiento en común. Entonces no vamos a duplicar código 8 veces, sino que vamos a abstraernos, ¿sí? Poner lo común en una clase y las 8, las particulares, van a heredar de esa. Entonces siempre en todos los ejemplos vamos a ir viendo que antes de ir al editor de texto de PHP y al Tova Editor, antes de mostrar cómo se hace para personalizar un reporte o un listado o lo que sea, vamos a mostrar cómo está planteada la jerarquía. Entonces, una de las cosas puntuales que a mí me sirvió mucho y que todos los días aprendo algo nuevo cuando trabajo con Tova, es que todo el tiempo estoy pensando en jerarquías, de dónde viene este componente, de dónde, si yo toco acá, a dónde va a repercutir. Eso una vez que cae la ficha ya uno tiene otra mirada del sistema, porque si no es como que uno está ciego, dice, bueno, toco acá y no entiendo por qué se modificó acá y también repercutió en este otro reporte, no tendría que haber cambiado allá, yo solamente quería tocar este. Bueno, eso es programación orientada a objetos. Entonces, si hay algún integrante del equipo que no tiene bien claro esto, es fundamental que lo refuerce, que se haga unos cursitos de programación orientada a objetos, que lea material, para entender cómo es esa mecánica de trabajo. Por supuesto que hay otros paradigmas, pero nosotros estamos en orientación a objetos. Acá no voy a entrar en detalles, porque esto no es una clase de aplicaciones web, pero por supuesto que el framework Tova es un framework, lo dijimos al comienzo, para crear aplicaciones web. Transaccionales, dice, es verdad, pero son aplicaciones web. Entonces hay una arquitectura de sistemas web que la tenemos que tener siempre presente, que es la separación cliente-servidor. Porque si entendemos eso, sabemos que en el servidor es a donde van a vivir los datos, ¿sí? Y se programa la lógica de las operaciones, ¿sí? Pero lo que se ejecuta en el cliente finalmente
es lo que el navegador sabe entender, y el navegador sabe entender JavaScript y HTML, ¿sí? Entonces, cuando sabemos esta separación, porque por ahí, digo, no sé, estamos haciendo un reporte y tenemos un error que no nos surge, no es que dice pantalla blanca, error interno de esos de Guaraní, que no sé si alguno se ha topado con esos errores internos. Bueno, uno entonces ya sabe que ahí le pifió en PHP, porque es el servidor diciendo hubo un error interno y te lo renderizo así, como pantalla blanca con el mensajito, y vamos a ver qué está pasando. Pero sabemos que tenemos que ir a los archivos PHP o alguna cuestión que vino un dato que no era, entonces una operación se comportó de la forma que no era la que uno pensaba, pero falló en el lado del servidor. Ahora hay veces que pasa que del servidor viene todo bien, pero el recurso JavaScript tiene un error. Hay una variable que no está definida, o hay un chequeo que no termina, un loop infinito, no sé, esas cuestiones que están solamente en el lado de JavaScript y no saltan acá, saltan en la pantalla, en la consola JavaScript del navegador, algún errorcito rojo o un amarillo, un warning. Entonces, cuando entendemos bien eso, sabemos que estamos parados en el lado del servidor o del lado del cliente. Y si lo que falla es un error que aparece en la consola del navegador, entonces vamos a ir a la extensión del form, a la extensión del cuadro, porque el problema está en JavaScript. ¿Sí? Si hay un error interno, entonces hay que ir a ver las herencias de... Yo digo las herencias porque es el camino que a mí me resulta más fácil. ¿Cómo llegué a esa clase puntual que está el error? ¿Qué es lo que estoy heredando? ¿Hay algo que no tuve en cuenta? Y es ahí donde me meto al directorio PHP y me pongo a aprender cómo está hecho en otras operaciones. Pero la idea de esta slide no es explicar el paradigma, ni mucho menos, solo entender dónde estamos parados o cómo es la mecánica en un sistema web. Si hay algún integrante del equipo que eso no lo comprende, también es fundamental que lo refuerce. Voy a hacer acá un mensaje subliminal, ¿sí? Porque estamos tratando de que todos los servidores de producción de las universidades tengan el certificado SSL, ¿sí? Para que la navegación, para que el navegador nos indique que estamos entrando a un lugar, a un sitio seguro, que los datos que viajan y que vienen, que van y vienen, están encriptados. Esto es fundamental porque para aquellas universidades que estén interesadas en utilizar la app de Guaraní, la aplicación móvil, en la versión para iOS, yo estoy en el equipo que también está en los desarrollos de la aplicación y nos estamos encontrando con un problema. Las aplicaciones para iOS necesitan, sí, como requisito que el servidor al cual voy a pedirle los datos tenga un certificado seguro, un SSL. Entonces, por favor, si esto no está en la agenda, vayan sugiriéndolo, vayan poniendo fuerza en eso, porque el día de mañana les viene el requisito de que tiene que salir la aplicación móvil, tanto para Android como para iOS. Sepan que iOS viene con el costo de que además hay que poner un certificado SSL, entonces ya pueden ir ganando esa parte. Ah, claro. Es cierto eso. Nosotros... Sí, es verdad. Por ahí en los celulares se ve que hay un estándar con mayor refuerzo en ese chequeo de que sean seguros. Los navegadores todavía son un poco laxos, pero se están yendo hacia eso, hacia ser cada vez más severos con el tema, ¿no? No es un sitio seguro, elegí vos si querés entrar o no, o directamente no te dejo entrar. Así que ténganlo en cuenta, esto es una nota al margen, el certificado SSL. Bueno, por supuesto también quien va a personalizar en el equipo tiene que conocer TOBA. Hay cursos que se dan acá de TOBA. Como digo, no hay que ser experto, que con el tiempo también uno va entendiendo, porque acá hay dos cosas, en gestión voy a hablar, no en TOBA. Uno tiene que entender el framework, pero también tiene que entender cómo está organizado el proyecto Guaraní. Entonces hay dos cosas para aprender ahí, que es lo que estuvimos repasando. Pero no se puede aprender cómo está organizado Guaraní sin saber TOBA. Hay que entender la mecánica de TOBA. Hay que entender que uno trabaja con PHP y con metadatos que viven en la base de datos. Que eso es loco, eso es un concepto loco. Yo no lo he visto en muchos lados. Sé que hay otros frameworks que trabajan así. Los hay, pero no son la mayoría. Y para muchos
me incluyo, la primera vez que trabajaba de esa manera. Entonces es loco decir, bueno, características propias de esta operación van a parar a la base y después las exporto y las versiono. Bueno, eso es necesario que se sepa, ¿sí? Y una vez que se entiende, le terminamos agarrando el gusto, pero primero cuesta, ¿sí? Entonces, que los integrantes del equipo aprendan el framework TOA. Bueno, ¿qué es esto? Los ID de desarrolladores, se imaginarán. Esto los proveemos nosotros. Es decir, un integrante del equipo puede empezar a trabajar sin tener el ID. Lo que no va a poder hacer es hacer un commit, claro, es modificar y que eso se suba a la nube, al colado. Digamos que previamente es necesario que nosotros tengamos identificados eso. ¿Y cómo lo identificamos? A través de un número, como el documento, bueno, el ID de desarrollador, ¿sí? Entonces, eso también es un requisito. Bueno, y eso es todo. Saber, entonces dijimos las tecnologías, el framework, ¿qué más? Ya me estoy olvidando. El paradigma de orientación a objetos, el ID de desarrollador, ¿sí? Pero por supuesto que desde hace ya unas cuantas versiones, no sé puntualmente cuál, Guaraní es personalizable. Debe ser personalizable porque las instituciones tienen muchas cosas en común, pero tienen muchas cosas que no son en común con la de al lado. Entonces un Nova que no sé por dónde estaba no va a ser lo mismo que un Cuyo, digo por poner un ejemplo. Entonces hay cosas que es necesario personalizar. Guaraní 3 ya es personalizable por defecto. Y la mecánica de trabajo es análoga a la mecánica de trabajo que tenemos nosotros acá en el CIU. El equipo, el completo equipo de desarrollo, trabaja todo el tiempo sin tener presente que está personalizando. Está trabajando como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Le está agregando cosas saquémosle el nombre personalización, le estás agregando funcionalidad a Guaraní. Estás desarrollando a partir de un proyecto que ya recibiste. Hay solamente una persona de ese equipo que le vamos a poner el nombre de concentrador porque es el que concentra, digamos, diferentes acciones puntuales que necesariamente pasan por él y que eso implica que él es responsable de esas acciones, de activar el esquema de personalizaciones, de exportar e importar las personalizaciones cuando hay un cambio de versión, ¿sí? Todas esas cosas que las vamos a ver mañana cuando hagamos el recorrido del pasaje a producción de los sistemas, cuando ya hayamos pasado por autogestión. Mañana a la tarde vamos a ver cómo es el pasaje a producción de los cambios y demás, y vamos a ver que el concentrador es una persona más del equipo, nada más que en él se concentran algunas acciones que tienen que ver con, bueno, exporto todas las personalizaciones, cambio a la versión 3.17, las incorporo, las ajusto. El resto del equipo comitea, se actualiza, hace una modificación, comitea, los demás del equipo se actualizan, ¿sí? Esa mecánica de trabajo si yo hablo así rapidito, me están siguiendo todos. Cuando yo digo comiteo, el resto se actualiza. ¿Hay alguien que tiene duda con eso? Levante la mano, no hay ningún problema. ¿Seguro? ¿No me están mintiendo? Es eso, el trabajo en el día a día es, yo me actualizo mi sistema de archivos, donde está el proyecto Guaraní, lo actualizo. En esas actualizaciones pueden venir metadatos exportados, ¿sí? Previamente que vivían en el directorio metadatos, que no lo vimos, pero bueno, no entramos ahí porque el directorio de metadatos tiene un listado de puntos SQL que son exportaciones de los datos que vivían en la base, fueron a parar al sistema de archivos. Un compañero o compañera comitió, yo me actualizo y regenero la base de datos, y en ese regenero me traigo los cambios de los metadatos que había subido mi compañero o compañera. Yo hago modificaciones. En esas modificaciones modifiqué un metadato. Entonces no puedo comitear o comitería incompleto si solamente subo la modificación PHP. Entonces primero exporto los metadatos, después actualizo, después regenero, después comiteo. Ahora lo vamos a ver todo, ¿sí? Pero esa es la mecánica de trabajo del equipo.
hay solamente una persona que se encarga de hacer unas cositas más, unas responsabilidades más. Entre esas responsabilidades, mañana las vamos a repasar, pero entre ellas está el de iniciar la personalización. ¿Qué hace iniciar la personalización? Este comando, ¿sí?, que va a ejecutar él en el directorio bin, por supuesto. Se va a poner en el directorio bin y va a ser guaraní esquema pers iniciar. Eso automáticamente modifica un archivo, sabe el comando qué archivo tiene que modificar y le indica que va a usar personalizaciones. Es algo que pone personalización igual sí, que antes estaban no, ¿sí?, porque las está iniciando o activando. Les pone que sí y les pone que el esquema para las personalizaciones se llama negocio pers, ¿sí? Esas dos cosas hace. Pero el concentrador tiene que hacer este comando. El comando lo puede modificar a mano, pero hacer el comando es lo más fácil y menos proclive a errores. Y lo comitea. SVN commit -m, activo las personalizaciones en esta versión, por ejemplo. Bueno, en realidad las activo una sola vez y se activan y quedan activadas. Y lo comitea. Y entonces, ¿por qué pedimos que hagan eso? Porque nosotros tenemos que ver en qué momento se activan las personalizaciones. Entonces es un commit que es como una foto de un momento. Listo, se activaron. Es una foto de un momento y además una configuración al sistema para decir usa personalizaciones. Entonces ahora voy a mirar también este otro punto de montaje y demás. Esa es una de las acciones que tiene que hacer el concentrador. Pero ahora vamos a ver gráficamente esto que les hablaba recién con las manos. Cada uno de los integrantes del equipo, cuando hace un checkout y hace una instalación, siguiendo el tutorial de instalación que hay en documentación y que por ahí algunas veces tenemos que ajustarlo porque salimos con las versiones y nos olvidamos que cambiamos una cosa, que cambiamos otra, y bueno, yo soy de los que están mirando ahí, ¡ay, me olvidé de poner esto! Así que por ahí con alguna consulta en el foro lo termino de ajustar. Sepan disculpar eso. A veces se nos pasan las cosas porque hay muchos cambios de versión a versión. Pero bueno, supongamos, hacemos un checkout del sistema y hacemos la instalación. Como vimos, esos directorios que no estaban versionados como vendor, pero particularmente la instalación también, no van a ser iguales, exactamente iguales a los que tiene mi compañero de al lado. Porque en el directorio de instalación está configurado el nombre de la base de datos, el número de desarrollador que tengo yo. Entonces esas son cosas particulares de la instalación de una working copy, le vamos a decir, local en un ambiente de desarrollo. ¿Sí? Vamos a hacer la separación, desarrollo es distinto que producción. Eso es clave que se entienda, lo vamos a ver también mañana. Pero acá el equipo está en un ambiente para desarrollar, ¿sí? Tiene acceso a todas las características del sistema. Cuando termine de hacer la instalación, acá dejamos apuntados estas diapositivas, después se las van a poder descargar. Estos dos comanditos de SVN son súper útiles, porque hay veces que pasa que en el día a día estamos trabajando con varias versiones, porque queremos ver qué salió en la 3.16, pero nosotros tenemos la 3.15.1 y personalizada, y hay algo que modificamos en la 3.15.1 que nos dejó de andar, pero en la 3.15.0 nos andaba. Entonces vamos y cambiamos de directorio y vemos cómo lo habíamos hecho, vemos qué es lo que tenemos que ajustar y vemos después en la 3.16 si sirve la personalización tal cual está o si ya es una característica que, como vimos que varios la personalizaron, nosotros la agregamos al sistema, entonces esa personalización la dan de baja. El SVN info y el SVN status son dos comandos súper útiles que uno sirve para ver a dónde estoy apuntando, ¿sí? A qué, si la 3.15.1, si la 3.15.0, la 3.16. Nos dice ahí un pequeño log de a qué nodo estoy apuntando. Y el SVN status nos da información de si estoy completamente actualizado o no, o si modifiqué, si eliminé archivos, si hay alguno nuevo que no está versionado. Ese nos da un pequeño repaso en la consola. Así que, bueno, acá están apuntados para que los tengan bien presentes esos comandos. Vamos a agarrar a uno cualquiera de los del equipo, ¿sí? Este no tiene que ser el concentrador, es cualquiera. Es uno del montón de los del equipo. ¿Qué hace él en su trabajo diario? Bueno, como primer paso, vamos a presuponer algo antes. Como dijimos, metadatos y archivos PHP.
¿sí? Con lo cual, acá está la base de datos y acá está el sistema de archivos. Como vemos, SVN cuando está instalado modifica los directorios para que diga si hay algo cambiado o si hay algo o si no, o si está todo bien, sin modificaciones. Vamos a suponer que él está actualizado para este ejercicio. Él se actualizó, está en un momento que está a la par de sus compañeros a nivel código y a nivel datos. Después, él estaba, no sé, probando algo, probando modificar el nombre o el ancho de un formulario en una operación. De las de ustedes que personalizaron tenían un formulario, ¿sí? Y le quieren cambiar el ancho para que se vea, no sé, más grande en la pantalla, porque tiene un montón de elementos de formulario o de inputs. Bueno, y esa modificación del ancho no se hace por PHP, se hace por metadatos. O sea, ahí vas al Toba Editor y elegís el formulario y le decís el ancho va a ser 1000 píxeles. Guardar. Y esos 1000 píxeles van al esquema de desarrollo, en el objeto, formulario, bla, bla, bla. Entonces, nosotros acá tenemos en la base de datos un metadato que está modificado, que no está igual al de mis compañeros. Pero de vuelta, SVN no lleva a control de versiones de una base de datos, lo lleva el sistema de archivos. Bien, entonces, como primera medida, lo que hay que hacer, o sea, él como desarrollador lo que tiene que hacer es el comando en el directorio bin guaraní exportar. ¿Qué hace eso? Exporta los metadatos al sistema de archivos. Y como él había modificado el ancho de un formulario, ya no es igual en la working copy ese archivito que el que está en la nube. Entonces ya tenemos una diferencia. Luego, necesariamente después... Uy, ya, me apagaste la pantalla. Bueno, mira acá. Hacemos un SVN update. Nos traemos los cambios de los compañeros, ¿sí? Porque también puede haber surgido que yo me había actualizado, pero después cuando hago exportar, otro de mis compañeros hizo commit. Entonces, esto está pasando porque estamos trabajando colaborativamente y todos en el mismo momento. Entonces nos actualizamos y esto lo que intenta hacer es que desde la nube, desde internet, se descargan, se traen las modificaciones a nuestra working copy local y quedan tildadas todas las modificaciones, está todo actualizado perfectamente. ¿Qué pudo haber pasado en esas actualizaciones? Y bueno, que otro de mis compañeros estuvo trabajando con un filtro y modificó el filtro. Entonces, a mí se me actualiza un archivo de metadatos de un filtro. Pero yo tengo mi modificación local del formulario que lo agrandé a 1000 píxeles. Entonces ya hay dos modificaciones. El siguiente paso es hacer el regenerar. ¿Qué hace el regenerar? El guaraní regenerar se lleva los metadatos que están en el sistema de archivos a la base de datos nuevamente. ¿Pero por qué hice esto? Si yo exporté los metadatos y después los vuelvo a regenerar. ¿Tiene sentido? Bueno, lo que pasa es que en el medio yo me traje los cambios de mis compañeros. Yo exporto, los llevo al sistema de archivos, actualizo, me traigo los de mis compañeros y regenero la base. Y entonces en la base de datos, que es donde finalmente viven los metadatos en Toba, me quedó que mi filtro es de 1000 píxeles, mi formulario es de 1000 píxeles de ancho y que el filtro de mi compañero es de 600 píxeles. No sé, otra modificación que hizo él. Sí, a ver, estaban los míos y puede venir algo más. Claro. Puede venir o no. Si no viene, bueno, vas a estar en el mismo estado porque exportaste y lo volviste a meter, listo. No pasa nada. Es idempotente, digamos, sería la palabra. Pero si vino algún cambio, mantengo los míos y tengo los del compañero. Ahora, ¿qué pasa si los hacía al revés? ¿Qué pasa si los hacía al revés? A ver, ¿alguien me ayuda? No les voy a preguntar porque a mí cuando me preguntaban no me molestaba. Les digo yo. Supongamos que, ¿qué es lo que digo? Hacer al revés. El primero y el segundo son lo clave. Si yo hago exportar, actualizar, regenerar. Ese es el camino que hay que hacer. Exporté lo mío al sistema de archivos, actualicé el sistema de archivos y regeneré lo mío con lo que pudo haber venido en la actualización. Si cambio el orden y digo actualizar, ¿sí? El segundo pasa a ser primero. Actualizar y después exportar pasa lo siguiente.
Mi compañero había cambiado el filtro y le había puesto que eran 600 píxeles. ¿No, chicos? Entonces yo me lo traigo, porque hice un SVN update. Entonces, en mi working copy ahora tengo que ese filtro puntual son 600 píxeles de ancho. Después, hago el exportar. Y el exportar, a ver, mi compañero, el metadato ese de mi compañero vive en el directorio metadatos del proyecto. Entonces se actualizó ahí adentro. SVN update. Después yo hago exportar. Y tengo mi, ¿qué era el filtro? El filtro de 1000 píxeles. Exporta y pisa el directorio. Y ese es el tema. Cuando yo exporto los metadatos de la base de datos y van a parar al sistema de archivos, piso lo que había antes. No hay un, y esto está modificado, piso. Listo, exporté. Vivís ahí vos ahora. Y lo que estaba antes no importa. Entonces, el update quedó en el olvido. ¿Sí? Y el resultado es que si yo hago update, me traigo lo de mi compañero, exporto lo mío y luego regenero, finalmente en la base de datos termina quedando solo mis cambios y no los de mi compañero. Eso es un error súper común. Yo lo he hecho, está buenísimo porque te dicen, che, me rompiste los metadatos. Y bueno, perdón. Pasa que cosan. Pero, ¿se entiende? Quiero que lo entiendan a esto. Porque entonces en el día a día, lo que hay que hacer es exporto, actualizo y regenero. ¿Sí? Hay un atajo a eso, que para no tener que hacer los 3 pasos, está el atajo de usar el comando guaraní actualizar. El guaraní actualizar hace los 3 de una. Yo lo uso todo el tiempo, pero hay veces que, o sea, es necesario conocer que están estos por separados porque por ahí simplemente lo que digo es, no, todas las modificaciones locales de los metadatos que hice no las quiero hacer. No las quiero, entonces quiero regenerar de vuelta. A ver, si yo cambio metadatos, esos metadatos viven en la base. Creo que es la 10ª vez que lo digo, pero lo voy a decir unas cuantas veces más en el resto del día. Y supongamos que finalmente no era, los cambios que yo quería, no, los quiero deshacer. Bueno, es muy sencillo, guaraní regenerar. Me llevo los metadatos previos, ¿sí? los que vivían en el sistema de archivo, y piso lo que está en la base. Esa es una forma. Entonces... ¿Cómo? Sería como un reverte SVN. Sí, pongamos que sí, que digamos, lo que está en la base ahora ya no va a importar más porque yo agarré los del archivo y los moví a la base. Entonces todos mis cambios de metadatos que estaba trabajando ese día y que al final del día me di cuenta que no servían, los piso. Previamente no tengo que haberlos exportado, porque si los exporté me los traigo. ¿Sí? Una vez que entiendan esa mecánica van a poder usar estos comandos por separado. Si no les interesa hacer ese tipo de acciones, hace un guaraní actualizar y hace el exportar, actualizar, regenerar. ¿Sí? El tema es que si modifique algo y yo quedo para atrás, pongo actualizar, me lo va a tener también. No lo avisa. ¿Perdón? Si yo cambio algo y después me doy cuenta de que... ¿Cambias qué? ¿Código o metadatos? Metadatos. Sí. Después de que me mando un nuevo código. Sí. Ahí va a regenerar si yo quiero volver para atrás. Si no Claro, ¿se entiende eso? ¿Sí? ¿Se entiende lo que está diciendo? Él modificó un metadato y no, me equivoqué, la pifié, pero no me acuerdo qué era el valor que tenía antes. Supongamos, una típica. Yo digo que el punto de montaje es personalización y que la clase particular para este formulario es, y le doy lo busco en el Toba Editor y digo, queda esta URL y la clase se llama formulario UNS, por ejemplo, porque yo soy de Bahía, entonces los voy a usar de ejemplo. Listo, lo cambié, porque ahora, listo, digo, usemos este formulario personalizado. Con eso estoy, y capaz que antes estaba apuntando a otro lado, ¿no? Y no me acuerdo, al final del día digo, no, este cambio que metí no está bueno. Y no me acuerdo lo que estaba antes. Entonces no puedo desde el Toba Editor ir y ponerle, porque no me acuerdo puntualmente. Entonces, ¿qué hago? Guaraní regenerar. Y como ese metadato vive en el sistema de archivos, se me vuelve a cargar la base con lo que estaba hasta ese momento y entonces vuelvo a recuperar lo que había en ese metadato. ¿Se entiende? Es para ese tipo de... Es un backup, sí. Pero bueno, previamente tengo que saber que si yo le puse que era formulario UNS y después exporto, ahora en los metadatos del sistema de archivos va a decir formulario UNS. Por más que regenere, me voy a traer formulario UNS. ¿Sí?
Entonces, por separado sirven para solventar esos errores. Pero si no me interesa hacer eso, solamente me quiero actualizar, yo cuando arranco el día, llego a la oficina, digo, pum, guaraní, actualizar. Y me hace el exportar, actualizar y regenerar. ¿Estamos? Bueno, nada, y meto las modificaciones que tenía que programar para ese día, los tickets, o no sé cómo lo manejan a eso ustedes en la diaria. Pero bueno, lo que tenía que hacer, lo hago, actualizo, ¿sí? Y después hago un commit. Y en ese commit, ¿qué es lo que va a la nube? Al nodo. En ese commit va las modificaciones que hay puntuales de código PHP y también van los metadatos, porque los exportamos. Entonces ahora lo que yo tenía local en mi compu vive en el sistema de archivos en el directorio metadatos, que está versionado, entonces se va con el commit también. Y cuando vamos a hacer commit, yo no sé qué herramientas usan, si usan Rabbit o si usan Tortoise, los que trabajan en Windows, lo que sea, pero ahí podemos revisar, porque por ahí estamos trabajando con 2 o 3 operaciones a la vez y solamente queremos hacer commit. En el mensaje le ponemos formulario del archivo de chicos inscriptos, no sé, por decir, porque teníamos también otra operación relacionada a los exámenes y tenemos un montón de cosas modificadas. Bueno, hay que ser ordenados y en el commit, comitear puntual lo de lo de un contexto específico. Vamos a comitear lo de la modificación de tal formulario y no lo del formulario del examen y el acta de no sé qué cosa. Tengamos esa disciplina. Si tenemos que hacer 2 o 3 commits, no pasa nada, porque sabemos que de última es mejor, estamos organizando el trabajo. Si hay que revertir una acción, no revertimos todo un commit entero que tenía un montón de cosas, sino algo puntual. Estas ya son cuestiones prácticas del trabajo del día a día y cada universidad puede tener sus convenciones. Pero esta es la mecánica para trabajar colaborativamente en gestión, personalizando. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Vamos a hablar un poquito, pero mañana lo vamos a repasar. ¡Uy, me rompiste la base de datos! Tranquilo. Capaz que yo, en una operación que me estoy haciendo, desarrollé una vista que me servía y que creo que va a ser la definitiva que queda, pero me olvidé de pasarla. Porque ¿cómo hago las vistas en la base de datos? A la vista en la base de datos la tengo que crear en la base de datos, ¿sí? O por comandos o con ¿cómo se llama el programa para la base de datos? El pgadmin, por ejemplo. Entonces eso no se exporta ni se regenera ni nada, porque no son metadatos, es una vista del modelo de datos, ¿sí? Entonces eso, hay varias convenciones para hacerlo. Conocemos algunas unis que lo tienen de manera muy organizada, eso está bueno. Pero básicamente se puede hacer en un archivo .sql que tiene la vista que yo agregué a mi base de datos en mi working, o sea, en mi computadora. Y la agrego al commit como un archivo más. Entonces todos mis compañeros saben que cuando se actualizan, yo les digo, corran esa SQL en la base de datos y tienen la vista. Y entonces la operación les anda, porque usaba en una consulta usaba la vista esa. Antes se van a haber actualizado, van a haber regenerado los metadatos, tienen los PHP, está todo perfecto, pero no tenía la vista. Entonces al momento de hacer la consulta, error interno, por ejemplo, o ese tipo de cuestiones, o no anda, un error rojo, no conozco la vista, te aparece un mensaje en la operación. Bueno, eso, hay cosas que no están del todo automatizadas, pero bueno, también es raro, o sea, son cosas puntuales, tener alguna vista personalizada. Una función, podemos personalizar una función de la base de datos, eso no se exporta como metadatos, porque es de base de datos, no de framework TOBA. Es una función de la base, una vista. Entonces eso se comitea también y el resto del equipo cuando se descarga les va a aparecer en su directorio de trabajo y la van a correr en la base de datos. ¿Dónde pondríamos esos archivos? Podés en el directorio de personalizaciones SQL, por ejemplo. ¿Dónde más pueden ponerlo? BD. Claro, en el nuestro, en el proyecto... Mirá, vamos al comienzo y ahora volvemos. Nosotros lo hacemos acá. A nivel proyecto, nosotros trabajamos acá. Entren a mirar el directorio BD
y van a ver que tienen modificaciones. No, los diferenciales no se exportan. Bueno, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son para que los ejecute de manera ordenada un comando, porque nosotros podemos agregar una tabla, después la podemos eliminar en la modificación siguiente, después la podemos crear de vuelta. Y, bueno, entonces, eso tiene que ser en un orden, se tiene que ejecutar en un orden. Entonces, lo que pueden emular ustedes, chusmeando a ver cómo organizamos las cosas acá en el directorio BD, es que ustedes en personalización, que es a donde sí tienen que tocar, era lo que estaba en verde, ahí pueden crear, no sé si está ahora, la verdad que no me acuerdo, capaz que no está. Bueno, entonces lo haces, vas a personalización, creas el directorio BD y ahí es diferencial 1, diferencial 2, diferencial 3 y lo mantenés para las personalizaciones de la versión en la que estás. Y acá va, bueno, voy a volver a donde estábamos y mientras tanto hago el comentario. Habíamos quedado acá. Bueno, eso es la mecánica del desarrollo colaborativo. ¿Qué pasa? Estábamos en la 3.15. Me sirve mucho la pregunta que hiciste, porque implica que, bueno, me interesa meter modificaciones en la base. ¿Qué pasa si nosotros creamos una vista que hace uso de 2 o 3 tablas, hace un join de 2 o 3 tablas, y resulta que devuelve como resultado un campo de una de esas tablas que cuando me actualizo a la versión siguiente, nosotros desde el CIO decimos, esa tabla ahora no tiene más ese campo. Se rompe la vista. ¿Se entiende? Cuando quiere ejecutar dice, no, para esta tabla no puedo devolver esto, si no está más. Yo actualicé la base y esta tabla no tiene más esa columna. Bueno, entonces eso es clave cuando nosotros sacamos una nueva versión, está discriminado los cambios en el modelo de negocio. Por ejemplo, te voy a decir el que más me acuerdo, porque cuando entré una de las primeras cosas que hice en el sistema guaraní es esta operación para administrar asignaciones de espacio. Hablando rápido, o sea, había una tabla que se llama llamados mesa, que tenía una columna, un dato que era el espacio, es decir, el aula donde ese llamado mesa iba a tener lugar. A partir de la nueva operación decidimos crear otra tabla más que se llama asignaciones de espacio y para los llamados mesa no hay más espacios. Ya se sacó de esa tabla la columna. Entonces, si alguna universidad tenía una vista que hacía uso, o una función o lo que sea, que hacía uso de llamados mesa punto espacio y se actualiza a la 3.16, se rompe. Entonces, es un ejercicio que hay que hacer, todo el concentrador, me alejé del micrófono, perdón, el concentrador o los integrantes del equipo, es religiosamente, vamos a explorar una nueva versión que salió. Bueno, miramos las mutaciones que tiene el modelo de negocio, porque entonces puede que impacte en alguna modificación, en alguna vista o función que tengamos en un esquema personalizado, ¿sí? Bueno, es un montón de información. Y lo di en 1 hora, estoy re contento, porque pensé que iba a ser un montón. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Personalización es ese el tema, ya lo sabemos. Es el tema de Guaraní. Y no solo tenemos gestión, sino que también tenemos autogestión. Entonces hay ejemplos de personalización en gestión. Tenemos que ver la parte conceptual, teórica de Chulupi, que autogestión es otro framework, ya no es TOA. Y después vamos a ver ejemplos. Y a lo último queremos no solo cerrar ahí, sino decir, bueno, pará, está todo bien, en desarrollo, universo recontrolado. Ahora hay que pasar a producción, donde está la información. Entonces también le queremos dedicar un rango de tiempo para eso. Como tenemos planificadas las charlas, era un poco de teoría a la mañana, ejemplos a la tarde de gestión, mañana autogestión y a la tarde producción. Pero si quieren, paramos, porque fue mucho. Unos 15 minutos, ¿sí? Tomamos todos aire porque está medio denso acá también, estamos cansados. Y ya empezamos con ejemplos, porque entonces tenemos más espacio también al final del día para hacer preguntas. Y la gente que esté también escuchando remoto puede hacer preguntas, puede surgir alguna interesante. Los chicos la están contestando, que tengo entendido en este momento, pero puede surgir alguna que también está bueno charlar acá. Así que este va a ser el ritmo que le vamos a meter a la charla. ¿Sí? Después queda todo grabado y lo vuelven a ver y se dan cuenta de que dijo un montón de cosas mal porque es la primera vez que te viene un taller. Así que paramos un ratito.
15 minutos.
poquito más adelante? Ahí. Vas a me enseñas, si no. Vale, Seba, mandale. Bueno, lo que vamos a ver ahora, si bien Román ya les explicó todo lo que se puede personalizar, las recomendaciones a tener en cuenta para personalizar, cómo es el flujo de trabajo de un equipo en la universidad, cómo tienen que hacer para trabajar, lo que vamos a ver acá son ejemplos de cosas que se pueden personalizar, ¿sí? Hay una sencilla que no lo pusimos de ejemplo acá porque creo que mayoritariamente todos lo deben conocer, que es cambiar el logo de una institución, que es la personalización más sencilla de todas. Quisimos abarcar algunos ejemplos mucho más complejos para mostrarles, ¿sí? Bien, acá lo que estamos mostrando es cómo fue cambiando la jerarquía de clases a medida que fue cambiando el framework TOA, ¿sí? En un principio nosotros teníamos siempre el TOA CI, que fíjense que a través de las versiones siempre fue quedando. Ese TOA CI es la clase que le da un comportamiento al controlador de interfaz. Y así con todas las clases de todos los componentes de interfaz, los de negocio y algunas cosas que no se ven, que están dentro del propio framework, ¿sí? Entonces, yo en el TOA 1X, cualquiera, yo tenía que heredar siempre mi operación que yo estaba haciendo desde el TOA CI. Después, a partir de la versión 2.x, lo que pasó fue lo siguiente. Cada vez que yo armo un proyecto, TOA me arma un controlador de interfaz, una clase, con el nombre del proyecto CI, que extiende del mismo TOA, ¿sí? Y que yo puedo ir heredando. Por ejemplo, yo quiero decir que todos los controladores de interfaz tengan esto, pero yo no puedo tocar, como dijo bien Román, el vendor. Entonces, ¿qué tengo que tocar para que todos mis controladores de interfaz tengan un comportamiento? Tengo que tocar el proyecto CI. Ahí puedo darle el comportamiento deseado para todas las operaciones que quiera, ¿sí? Y después, cuando yo personalizo, lo que se agrega es un proyecto pers CI. Acá lo que se hace en proyecto pers CI, como ejemplo, puede ser proyecto pers CN, proyecto pers cuadro, lo que se hace es dejar la clase hueca para que la universidad o a quien le distribuimos el sistema pueda meter su código, ¿sí? Este proyecto CI hereda, ¿sí?, de proyecto pers CI. Entonces, si yo no hago un comportamiento dentro de proyectos pers CI, lo que estoy haciendo es llamando a proyectos CI. Yo, por ejemplo, tengo una función que cuando inicia, ahora vamos a ver el ejemplo, cuando inicia muestre algo, ¿sí? El SIU con Guaraní lo que hizo fue no meter ninguna función en una función llamada ini que tienen todos los componentes. Bueno, si nosotros queremos hacer eso para todos nuestros componentes, para mostrar algo, lo hacemos en esta clasecita, ¿sí? Y después, lo que podemos hacer es, la operación también, a su vez, puede estar personalizada. Eso lo vamos a ir viendo ahora con los ejemplos. Bien, acá está el ejemplo, ¿sí? Más a la vista, para que se entienda un poco mejor, porque vamos a ver ahora con un ejemplo, nosotros tenemos esta jerarquía de clases, que esta parte de arriba, que son todas las clases que vienen con TOA, vienen del framework, propiamente dicho. Y nosotros lo que hacemos, si nosotros queremos darle un comportamiento SIU a un componente de interfaz filtro, lo que hacemos es la tocamos en Guaraní EI filtro. Y se la damos, ese comportamiento se lo damos a todos los filtros que hayan en el proyecto. Pero ustedes, como bien dijo Román antes,
No pueden tocar las clases que esté dentro de PHP, ¿sí? Este guaraní EI filtro está dentro de lo que es la carpeta PHP. Ustedes deberían tocar, si quieren darle un comportamiento a algún componente requerido, podrían hacerlo en guaraní pers EI filtro, que está dentro de la carpeta personalización, ¿sí? Bien. Como bien dice acá, esa clase guaraní pers EI filtro, si el SIU no metió ninguna modificación, va a estar hueca, ¿sí? Bien. Acá vamos a hacer un ejemplo. Fíjense que lo que estamos haciendo es, tenemos la clase guaraní pers EI filtro que extiende de guaraní EI filtro y le agregamos una función. Tengan en cuenta que a veces es importante poner esta línea de código para que nuestro comportamiento lo herede también del padre. Por ejemplo, si quizás desde el SIU me tienen algo para que haga una validación o algo, si nosotros no ponemos esa línea de parent ini, va a estar reemplazando toda la función ini, ¿sí? Acá lo que estamos diciéndole es, en la función ini de mi guaraní pers EI filtro, tomar el comportamiento del padre y además agregarle este filtro. Y fíjense cómo va a quedar en todos los filtros del sistema, ¿sí? Va a quedar ese título. Fíjense que yo se los voy a mostrar ahora en este ejemplito. Acá tenemos yo tengo instalado una versión de guaraní y ahora voy a ir a buscar esa clase. No sé si se llega a ver ahí, pero ahora lo voy a agrandar la... Fíjense, acá yo tengo la clase, viene hueca. La mayoría de los guaraní pers EI algo vienen huecos, ¿sí? Bien, estos son a través de cuál se construye el filtro. El filtro de todo el proyecto se construye a través de guaraní pers EI filtro, ¿sí? Todo lo que yo modifique acá se va a ver reflejado en todos los filtros del sistema. Entonces, como dijimos antes, yo agrego la función ini, ¿sí? Fíjense que en este caso, poner esto del parent no va a hacer nada porque en la clase que tocó guaraní, que viene del SIU, no hemos tocado... Bueno, se me tilde la mano. No hemos tocado el ini para nada nosotros. Esperen, se lo muestro acá en mi máquina. ¿Cómo? Dale. Vamos a hacer el salvar el problema, ¿viste? En la demo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Mientras él arregla ese problemita técnico que hay, tenemos una compu que se tilda un poco. Vamos a ponernos en situación. Hay dos ejemplos que vienen consecutivos que no son tirados al azar. Viene uno y después el otro y hay que entender qué es lo que estamos haciendo. Estamos extendiendo primero un filtro, creo, y después un formulario. O al revés, o son los dos filtros, o son los formularios. Eso no importa. Son dos componentes de la interfaz de usuario que vamos a extender, ¿sí? Uno es el guaraní pers EI filtro. Eso vive en el punto de montaje personalización y es una clase hueca. Entonces, primero, definimos qué es clase hueca. Una clase hueca es una clase que hereda de otra clase y que no le agrega nada. O sea, es clase guaraní pers EI filtro, extends guaraní filtro, no me acuerdo cómo se llamaba, abre llaves, cierra llave. ¿Qué le hizo? No le creó nada. Pero ¿por qué está eso así? Porque es el punto de partida. De ahí en adelante arrancan las personalizaciones. Si nosotros agregamos el método function ini es un método del framework TOBA que se ejecuta todas las veces que tiene que inicializar esa pantalla, ese elemento, ¿sí? Ini se ejecuta siempre que entra ese elemento en la pantalla, en juego, en ejecución. Entonces, si yo voy a guaraní pers EI filtro, ¿sí? En el punto de montaje personalización, en esa clase hueca, y redefino el método ini, y yo le digo, adentro, en el cuerpo de ese método, le digo parent ini,
O sea, de entrada nomás cuando va a ejecutar, ejecutar lo de tu padre y después seteale como título, no sé, filtro personalizado. Como todos los filtros de Guaraní 3, como todos los filtros están apuntando a Guaraní Pers EI filtro, a partir de esa modificación ya la clase no está más hueca, ahora tiene ese método, ini. Todos los filtros van a pasar a tener ese nombre que le pusimos, ¿sí? Porque era parent ini y abajo this set nombre o set título, filtro personalizado. De ahí en adelante todos los filtros del sistema se van a llamar filtros personalizados en la pantalla. Y eso es importante porque nosotros al editar el Guaraní Pers EI filtro editamos todos los filtros. Y después vamos a ver cómo hacer para editar uno solo, ¿sí? Se las dejo picando. Listo, se las dejé picando un ratito nomás. Pensé que ya estabas. Bueno. Volvemos. Las clases huecas son el punto de partida de las personalizaciones. Si en vez de cambiarle el nombre a ese filtro, a todos los filtros, queríamos cambiarle a uno solo, esto es programación orientada a objetos. Guaraní Pers EI filtro y nosotros hacemos una clase propia en el directorio adecuado, como veíamos hoy que era calendario, actualizaciones, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer un filtro de exámenes, vamos a exámenes, operaciones, exámenes, actualizaciones, lo que sea. Y ahí vamos a hacer un, no sé, vamos con la UNS, que yo, Bahía Blanca. Entonces vamos a hacer filtro UNS, PERS, se llama la clase, por ejemplo, la nomenclatura que corresponda, extends, Guaraní Pers EI filtro. Entonces nuestra clase particular extiende la hueca que extiende la de Guaraní. ¿Se entiende por dónde va la herencia? Entonces, como nosotros a ese filtro en particular le vamos a decir con metadatos que el punto de montaje es personalización, pero que además la clase es la clase esa particular de un filtro, entonces solamente ese filtro, únicamente ese filtro va a cambiar su comportamiento. Y todos los demás, como la clase hueca no se tocó, se siguen comportando igual. Y esa es la diferencia entre agregar una modificación general a todo el Guaraní, tocando las clases huecas, y la diferencia con tocar una sola en particular. Las clases huecas son nuestro punto de partida. No tocamos los elementos de Guaraní, mucho menos los de Toba, y si es necesario tocamos las generales, las clases huecas, y si no, extendemos. Por eso cuando miren, estas diapositivas están armadas para que tengamos la herencia, por un lado, para saber por dónde estamos parados. Donde vemos 2 o 3 ejemplos, empezamos a entender que es todo más o menos lo mismo. Si no vimos ninguno, de eso no nos damos cuenta. Pero por otro lado, y ahora sí ya termino, está subrayado en rojo el extends y la clase que está extendiendo. Entonces es importante para la programación orientada a objetos, para saber en qué lugar de la herencia andamos. Bien. Gracias, Román. Me faltó hacer un paso importante, ¿sí? Para que... Yo tengo una instalación, como dije antes, de Guaraní 3.16.1. Me faltó hacer un paso importante que fíjense, si alguno ya ha personalizado, fíjense que lo que cambia cuando uno entra al Guaraní, este es el Guaraní como yo lo tengo, que trabajo en el CIU y modificamos lo nuestro, ¿sí? Faltó hacer un paso que es lo que hacen ustedes, que es decirle, a partir de este momento voy a iniciar personalizaciones. Eso lo hace el concentrador, como bien dijo Román, y a partir de ese momento mi proyecto para toda la universidad sabe que estoy personalizando, ¿sí? Solamente es correr un comando para decirle que estoy personalizando. Esquema pers, iniciar. Esto, si uno se fija lo que hizo, ¿sí? Tira, como también dijo Román, bien, un SVN status tiene una modificación en el archivo personalización ini, ¿sí? Lo único que está diciéndole es, yo arranqué a personalizar, nada más. Y con eso fíjense cómo me cambia, cómo aparece el nombre del proyecto,
¿Sí? ¿Cuál? ¿A la consola? Fíjense que lo único que le dije fue que está iniciada, ¿sí? Y que el esquema de personalizaciones del framework, del esquema, es TOBA Guaraní Pers, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a hacer lo que les mostraba hace un ratito, que es agregar la función de inicio, como también dijo Román, que es para todos los filtros de mi proyecto, ¿sí? Porque estoy haciendo ahí diciéndole, tomame lo que hace el padre, que es guaraní y filtro, que es lo que toco el SUB, por si no quiero modificar a todo, porque si no lo que estaría haciendo es, a través de la jerarquía de clase, estaría sobreescribiendo totalmente la función, ¿sí? Yo lo único que estoy haciendo acá es algo sencillo, pero para que vean cómo influye en todos los filtros del sistema esto que está aquí. Bien, casi todas las funciones de guaraní tienen un filtro. Fíjense que entré a una que se llama requisitos, administrar requisitos, filtro personalizado, lo mismo. Administrar personas, filtro personalizado. Ese es un comportamiento que le he agregado a toda la clase, ¿sí? Acuérdense que esto era ¿por qué? Porque todos los filtros del sistema tienen este comportamiento, ¿sí? ¿Se entendió más o menos eso? Y lo que dijo Román, ahora lo vamos a ver también en un ejemplo de eso de personalizar solo uno, ¿sí? Bien. Fíjense que logramos el comportamiento que queríamos lograr y le pusimos eso. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es agregar a un formulario de días no laborables, le vamos a agregar que cuando yo agregue un día no laborable nuevo, me ponga por defecto la fecha, la fecha de hoy, ¿sí? Por defecto, por JavaScript, voy a hacer que donde tengo que poner la fecha, ponga la fecha del día, ¿sí? Esto, a diferencia del ejemplo anterior, yo no debería modificarlo en guaraní, pers e formulario, como bien marca acá. Porque si yo hago eso, lo va a modificar en todos los formularios del sistema, ¿sí? Y quizás, si alguno tiene también un poco más de conocimiento de TOBA, se va a dar cuenta que si yo hago referencia al nombre de un EF, de un elemento de formulario, y todos los formularios no tienen esa misma etiqueta EF, ese identificador de EF, va a tirar un error de JavaScript, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a extender mis formularios de días no laborables, ¿sí? Y voy a agregar un nuevo formulario. Fíjense lo siguiente, seguramente esto se lo acuerdan si están trabajando también con guaraní personalizándolo o con TOBA. Voy a buscar días no laborables, ¿sí? Y para situarme en el árbol de esta operación, hago clic en este lugar. No sé si llega a ver ahí. ¿Sí? Hago clic en ese lugar y desde el TOBA Editor tengo abierto todo el árbol de toda la operación, ¿sí? Bien. Acá lo que voy a hacer es voy a extender, ¿sí? el formulario para agregar el comportamiento que quería. Creo que acá me quedó hecho de antes que estaba probándolo. Si uno viene por defecto, esto quedaba así, ¿sí? Estaba así. Yo vengo ahora y entro, ustedes quieren modificar este formulario, van a ver que el punto de montaje va a decir proyecto. Recuerden que ustedes no deben modificar de ahí, ustedes deben de tocar de personalización. Entonces, mi punto de montaje es personalización. Bien. Ahora digo, ¿dónde ubico esta carpeta, o sea, este archivo? Creo que también Román lo ha dicho, y lo que hay que hacer es seguir el árbol de la operación. Mi árbol de operación, ¿dónde está? Está en calendario, actualizaciones, administrar días no laborables. Entonces, debería crear, si no hay creado, una estructura de carpetas para tener lo mismo, ¿sí? Esto es una cuestión más que nada organizativa, para que uno sepa dónde está. Lo mismo que si tengo que tocar algo del controlador de negocio, sería exactamente lo mismo.
debería ir a núcleo. Acá voy a ir a operaciones. Eso también bien lo ha dicho Román y espero que les haya quedado claro. Entonces, voy a ir al sistema de archivos, porque acá se ve un poquito mejor, si no, proyectos, bueno, tengo Guaraní, el gestión, el 3.16. Bien, entonces, tengo que tocar en personalización. No me meto en PHP. Personalización, bien, PHP. ¿Sería núcleo o operaciones? Bueno, es una operación estoy modificando, no estoy modificando nada de negocio, ¿sí? Entonces voy a operaciones. Y acá, por lo que veo, no está creado nada, ¿sí? Entonces, tengo que crear la carpeta calendario, actualizaciones, ¿sí? Calendario, adentro del calendario, actualizaciones. Y adentro de actualizaciones, administrar días no laborables. Bien. Ahora yo ya puedo meter tranquilamente mi formulario, ¿sí? Yo lo puedo crear desde acá, desde afuera, pero también lo puedo crear desde el TOBA Editor. Estos también, si han tenido conocimiento de TOBA, saben cómo hacerlo. Entonces, fíjense que cuando yo ya elegí el punto de montaje, cuando me abre este pop-up, ya está situado sobre personalización, ¿sí? Entonces voy a seguir toda la jerarquía. Calendario, actualizaciones, administrar días no laborables. Bien, hasta ahí llegó. Entonces voy a agregar un formulario. Le voy a poner form días no laborables. .php. ¿Sí? Y ahora lo voy a guardar. Diría que por un tema de orden, que sea el mismo nombre del que entiendo o... No, podés ponerle el nombre que quieras. Eso no hay convención de eso. Sí, el tema de para un orden para salir las carpetas, ¿sí? Bien. Este iconito me está diciendo el archivo todavía no existe. Bueno, fíjense que ahora cuando yo le dé generar abajo de todo, me está extendiendo de Guaraní, Pers e formulario, ¿sí? Voy a lograr lo que yo quería. Lograr que era no modificar todos los formularios del sistema, sino modificar el propio que estoy teniendo ahora, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es, la parte de JavaScript, es modificar la fecha, ¿sí? El procesar, acuérdense que es el onChange, era leído, ¿no? OnChange es el procesar de los EFs, ¿sí? Bien. Y ahí me generó el archivo, ¿sí? Entonces voy a modificar solamente el formulario en cuestión. Como no me acuerdo la función para tomar la fecha del día, acá tengo un machete, que era este, y que acá ya lo tengo hecho. Lo que le estoy diciendo acá, en este archivo, ¿sí? Es diciéndole que me abra, que me ponga la fecha del día. Fíjense, me estoy fijando si toda esta función propia de los EFs, del formulario por JavaScript, está todo en la API, no sé si alguna vez la han visto, que está en este costado de arriba, superior. Bueno, no lo veo porque tengo acá. En este puedo ir a la API JavaScript, ¿sí? Y ahí están todas las funciones propias del framework. Esta función del date es propia de JavaScript, ¿sí? Pero las demás, por ejemplo, el this fecha tiene estado. Esa es propia del framework. Acá lo que estoy diciendo es, si la fecha no tiene estado y es inicial, poneme la fecha del día, acá con este set estado. Nada más. Lo que hago en el medio es formatear la fecha para que me la muestre bien. Entonces, bien, ya logré lo que quería, ahora vamos a probarlo. Fíjense que cuando yo modifico, ¿sí? No me está tomando la fecha del día, porque estoy modificando. Pero si yo agrego un nuevo día no laboral, me está agregando, ¿sí? La fecha del día, me está mostrando la fecha del día. Y ahí puedo escribir lo que quiera. No sé. En lo demás. Pero fíjense la diferencia esta de el filtro con el formulario, ¿sí? Lo que debería hacer ahora después para subir este cambio es
bien lo que dijo Román, exportar, traerme los cambios que haya en el servidor de CBN y después actualizar, para que si hay algún cambio también de metadatos de algún otro compañero, los mezcle en el update o me tire conflicto en todo caso y poder ver todos los cambios juntos en mi máquina de desarrollo, ¿sí? Bien, no sé si Román también les ha dicho, pero siempre me acuerdo que estamos comentando esto quizá parece una tontería, el ejemplo, pero quizás usted tiene una modificación muy grande y lo que tienen que tener en cuenta es que si hace falta hacer una personalización, ¿sí? Si es conveniente hacerla. ¿Por qué si es conveniente hacerla? Porque esta personalización que hemos hecho recién, que es lo único que hicimos es cambiarle el formulario en punto de montaje, agregarle el archivo, ¿sí? En esa parte no hay conflicto en el tema de CBN cuando pasamos de versión. Pero lo que tienen que tener en cuenta es toda la personalización que hayan hecho en cualquier versión del 3, por ejemplo, está en la 3.11, si alguno ha pasado las personalizaciones se da cuenta de que cada vez que cambia de versión, tiene que ir llevándosela, ¿sí? O sea, esa es una mochila que la llevan todo el tiempo. O sea, desde acá hasta el fin de Guaraní 3 van a llevar esas personalizaciones todo el tiempo, ¿sí? Bien. Sí. ¿Cómo? Dale, como quiera. Dale. Yo quería agregar unas cositas. Esperen el micrófono. Despiértense. Ahí prendí la luz. Yo recién cuando escuchaba los ejemplos me acordaba, quiero hacer un repaso porque veo que hay gente nueva en TOA, me contaron, y hay gente que está empezando a cerrar más conceptos. Me comentaste sobre los metadatos y demás. En estos ejemplos, la idea era que vean cómo modificar algo general que afecte a todos los elementos del sistema y cómo hacer algo particular para uno solo. Ahora, se desprenden de eso un montón de cosas. Primero, el comentario final que hizo José es clave. Una personalización es una decisión. O sea, hay veces que es necesario personalizar porque el core del negocio en la universidad puntual que usa Guaraní 3 lo necesita y hay que hacerlo. Otras veces, bueno, esto está bueno personalizarlo. Listo, pero de ahí en adelante, versiones que vengan nuestras y que se vayan actualizando, esa personalización puntual se va migrando y se lleva. Entonces hay que ver en la documentación de la nueva versión los cambios que hay, porque por ahí nosotros vemos que varios nodos de las universidades personalizaron exactamente lo mismo y nosotros decimos, bueno, lo llevamos al sistema y entonces ustedes deshacen esa personalización y se sacan figuradamente esa mochila. No son mochilas las personalizaciones, pero es algo que hay que tener, no hagan caras cuando digo eso, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Arranca a partir de ahora en la historia del proyecto Guaraní en la UNI esta personalización. Y hay que ser organizados con eso. Otra cosa a repasar que se dijo al comienzo, se vio en el ejemplo, pero quiero recordarlo ahora al final, cuando ya lo vimos al ejemplo andando, son los puntos de montaje y volver a la definición. Porque uno dice punto de montaje, ¿y qué es eso? Punto de montaje. Es una dirección del sistema de archivos. Es una ubicación en el sistema de archivos. ¿Sí? ¿A qué va esto? A que cuando estamos en el TOA editor y decimos, ahora ya no, el punto de montaje deja de ser proyecto y pasa a ser personalización, y queremos agregar el archivo, cuando vamos al botoncito para agregar el archivo y nos levanta el pop-up, nos va a mostrar, o sea, ya va a estar parado a partir del punto de montaje. Si el punto de montaje es proyecto, nos va a mostrar el pop-up como primer pantallazo todos los subdirectorios que tiene Path Guaraní PHP, porque estamos en el punto de montaje del proyecto. Si le ponemos que es personalización y apretamos el pop-up para ubicar el archivo, entonces el framework nos va a mostrar lo que hay en Path Guaraní personalización /PHP. Se va a parar ahí y a partir de ahí nosotros vamos a ir ubicando el archivo que queremos, ¿sí? El punto de montaje es una ubicación en el sistema de archivos. Así como dije que los datos viven en los metadatos viven en la base de datos como 10 veces, el punto de montaje es una ubicación en el sistema de archivos.
¿Y a qué va esto? A que después del intervalo vamos a ver un ejemplo del CI navegación, ese que yo dije, esto lo vamos a volver a ver después dentro de unas slides. Vamos a ver que esa es una clase puntual, el CI navegación es una clase particular de que está en el punto de montaje proyecto, porque es una clase del SIU, ¿sí? Para el proyecto Guaraní, pero que hereda de una clase hueca que está en personalización, que hereda de una clase que viene, o sea que la herencia también va ubicando archivos que están en distintos puntos de proyecto, puntos de montaje. Sí, veo caras, pero no importa, porque lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la herencia, ¿sí? Cómo nacen, desde el elemento que define el framework TOBA, ¿sí? TOBA componente, TOBA EI, TOBA CI, TOBA formulario, Guaraní formulario, Guaraní PERS formulario y el nuestro. Cuando vamos ubicando todo eso, hay algunas clases que están programadas en el punto de montaje personalización, otras que están en el punto de montaje del proyecto y otras que vienen en vendor, en el framework TOBA. Pero a medida que vamos haciendo el ejercicio a ver cómo viene la herencia, nos vamos a ir dando cuenta, ¿sí? Creo que eso es el repaso clave que tendrían que tener. Una más que podría decir que se me ocurrió, como personalizamos proyecto, formulario y filtro. Cuando las slides tienen el botoncito, subite una, cuando tienen este botoncito, esto lo pueden picar y van a ir a una parte de la documentación, ya sea de Guaraní o del framework TOBA. Hay varias que apuntan a eso, a TOBA, porque dice, el framework TOBA define un conjunto de componentes. Entonces vamos a la documentación de TOBA, ya no nos concierne ahora en personalizaciones hablar de los componentes de TOBA, pero sí saber que hay muchas componentes, algunas de las cuales tienen que ver con la interfaz de usuario. Las interfaces de usuario, como se ejecutan en los navegadores, y ya dijimos que los navegadores hablan JavaScript, implica que nuestras extensiones nosotros probablemente lo que tenemos que hacer es programar JavaScript. Por eso, bueno, uno de los ejemplos era setearle un título predefinido, filtro personalizado, pero en el segundo, el del formulario, involucró programar en JavaScript, ¿sí? Entonces sepan eso también, cuando a mí me sirve mucho eso, saber qué componente estoy tocando. ¿Estoy tocando un controlador de negocio? Ah, bueno, no, entonces esto es, habla con la base de datos, valida información, usa los elementos de persistencia del framework, los datos tabla, relación y demás. Ahora, si estoy con formularios, cuadros, filtros, esas son cosas de la interfaz de usuario. Entonces, también se configuran mediante métodos propios del framework en PHP, pero el comportamiento que es dinámico y se ejecutan en navegador son sentencias que se escriben en JavaScript. Cuando nos ubicamos más o menos en el escenario empezamos a entender. Es difícil ver la totalidad, digamos. Hay que ir a hacer el ejercicio de dónde estoy heredando, dónde se ejecuta esto, es dinámico en el cliente o va directo entregado desde el servidor. Todas esas son cuestiones que cuando van metiendo mano se van dando cuenta. Para mí es un buen momento para hacer preguntas y cortar esta primera parte. El que tiene dudas, levante la mano y le pasamos el micrófono. Yo no sé si lo van a explicar después o va con esto, ¿no? Yo quiero trabajar, por ejemplo, quiero hacer una personalización. Y trabajo con una máquina de cero. Me instalo todo y digo, bueno, quiero probar algo que está en producción. Entonces digo, bueno, me copio la base para no reproducir el ejemplo, porque no tengo cargado nada. ¿Cómo haría para copiarme la base? Porque me ha pasado de copiarme la base completa y romper porque tienen los esquemas estos que vos hablabas, y romperme directamente, que no funcionarme el esquema de desarrollo, el ambiente de desarrollo por copiar todo completo. Y bueno, copio solamente negocio. ¿Qué debería hacer como para trabajar? No sé si entendés la idea. Te hago otra pregunta. Otra pregunta. Sí. Lo que vos querrías llevar de producción son los datos de negocio, es decir, de propios de actas, exámenes, alumnos, eso, o querés llevar metadatos. Porque ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que querés llevar vos de producción? No, datos de negocio. Y entonces, ¿qué es lo que te copias? Negocio solamente. Ahí está. ¿Se entendió? Había dos, bueno, vamos a decir 2/3, pero esencialmente hay dos esquemas en la base de datos de TOBA. Uno que concierne a los metadatos,
que está en el esquema que se llama desarrollo, porque es el esquema de donde nosotros desarrollamos las características o la forma de la aplicación. ¿Sí? ¿Estamos todos? Ahora está el esquema negocio, que es el que realmente almacena los datos propios de poner en funcionamiento el sistema. Entonces, si lo que quiero son datos de producción para probar lo más realistamente posible el ejemplo en desarrollo, yo copio solamente ese esquema y me lo llevo a la base de datos en la que estoy probando en desarrollo. No me llevo desarrollo de producción. ¿Se entiende? Ese esquema no me interesa. Se supone que ese lo regenero cuando... Claro, a mí me interesan los datos de la información del sistema, no metadatos. Entonces me copio negocio. Nunca se me había ocurrido hacer eso, justamente porque no es que estoy haciendo personalizaciones, pero a priori te diría eso. Tal vez hay otra cosa más. No, otro punto en cuenta, como dice Román, es como vos en producción no vas a modificar metadatos, no tiene sentido que te lleves ese esquema de desarrollo. Está claro. O sea, después vamos a ver una parte a lo último mañana donde explicamos que ustedes tienen que sacar una versión de 4 dígitos. Esa versión de 4 dígitos es para hacer una foto y decir, acá estoy parado, esto es lo que necesito, ¿sí? Entonces, tranquilamente cualquiera del equipo podría bajarse esa versión, si quisiera, de 4 dígitos, para ver qué es lo que está pasando con la base que vos decís. Ah, perfecto. ¿Sí? Gracias. Sí. La base completa y cuando levantaba todo el backup me dejaba de funcionar después del TOBA. Entonces tenía que inicializar una nueva para poder trabajar desde el TOBA editor. Pero bueno, me pasaba eso, que después me di cuenta que tenía que bajar solamente los de negocios porque los metadatos ya los tenía. Entonces ¿Se no era entiende necesario. eso? Porque en desarrollo nosotros, esto está aprendido, vamos modificando los metadatos. En desarrollo estamos probando, personalizando, estamos cambiando alguna cosa por defecto. Pero es un no, y es un no gigantesco rojo que prende y apaga así. La situación esa en la que están en el servidor de producción y están cambiando un metadato. Ahí saben que están pifiando. No se cambian metadatos en producción, no. Entonces, así como no se cambian, vos tomás la versión como la dejaste personalizada, la versión de 4 dígito, digo, que vamos a ver mañana cómo es ese circuito, a producción se lleva la versión y no se toca más, ¿sí? Si queremos hacer una personalización, pues haremos después una nueva versión de 4 dígito, la llevaremos al servidor de producción, pero en producción no se cambia el sistema, ¿sí? Se crean nuevos datos propios del uso del sistema. Entonces, cuando queremos probar con realismo, digamos, qué es lo que está pasando en producción, con algo que estoy desarrollando, en el entorno de desarrollo, solo me llevo el esquema de negocio. ¿Sí? Digo, por si alguno alguna vez intentó hacer una modificación en producción, no lo hagan. Eso no. Es pan para hoy, hambre para mañana. Hablaron hace un rato que a lo largo de todas las versiones de Guaraní nos tenemos que llevar las personalizaciones, ya sea mochila o no sea mochila. Cuando cambiamos la versión, ¿es algo que se hace manualmente copiando el directorio de personalizaciones o el proceso de instalación tiene algún comando o lo hace automáticamente? Mañana igual eso lo podemos aclarar, pero no estaba preparado para mostrar eso, pero sí hay comandos que tiene preparado el framework TOBA para que ustedes puedan hacerlo, ¿sí? Hay tres o 4 comandos. Igualmente todo esto que estamos diciendo está en la documentación. Está en la documentación como decir, bueno, yo estoy en una versión parado cualquiera y quiero ir a la otra, ¿qué tengo que hacer? Lo que tiene de bueno Guaraní 3 es que yo puedo pasar, por ejemplo, de una 3.11 a la 3.17 tranquilamente. Y la forma de manejar esas personalizaciones es la misma, si fuera entre una versión o entre varias, ¿sí? O sea, acá estoy pasando, por ejemplo, estaba en la 3.11, paso a la 3.17, voy a estar pasando 6 versiones y ese comando para pasar las personalizaciones es el mismo, ¿sí? O sea, podemos saltear muchas versiones, ¿sí? Por favor, apuntate esa consulta porque mañana yo me olvido, se olvida porque el día no lleva por otro lado, pero lo vemos eso mañana porque es una... apuntala porque es una duda muy buena. Pero sí está en la documentación. Claro. Paso a paso Yo entiendo que igual estos momentos son clave para charlar algunas cuestiones porque tal vez ir a la documentación por momentos se pone
duro, es como esto, pero dice acá y no me termina de quedar del todo claro, y si hago y rompo. Bueno, mañana lo hablamos, ¿vale? A lo que veo que apunta el curso es también a las personalizaciones así de componentes y demás. Pero por ahí nosotros en mi facultad más que nada tenemos que modificar los reportes. ¿Vemos algo de eso? Porque hay que tocar con el Jasper Report y todo lo demás. Tenemos un montón de ejemplos más. Un montón. Sí, no, pero encontramos todos los casos típicos, hay muchos que están documentados en la documentación propiamente dicha, en el sitio de documentación de Guaraní de cómo personalizar, los queremos hacer acá. Pero hay reportes, hay Jasper, el lugar a donde las unis van a hacer modificaciones. Hay muchos ejemplos más. Lo que sí no estaba bueno era continuar ahora porque fue mucho. ¿Sí? Hacemos un break y después a las 2 nos encontramos todos y continuamos con el resto de los ejemplos. ¿Sí? Es el momento porque mañana vamos a hablar de otros temas y se suma autogestión. Entonces, es otra agenda mañana. Sí, no, mi consulta era más que nada vos hablaste del equipo de trabajo y todo. ¿Cómo sería el esquema exactamente del SBN? Yo estoy acá en mi universidad trabajando y yo me conecto al SBN de ustedes. ¿Es así? Para hacer mis personalizaciones y después... El collab es... Porque vos hablaste del... Bueno, cada uno tenemos un número de desarrollador y todo eso. Pero... O yo tengo que tener un SBN propio en mi universidad. Una universidad va a hacer una implementación del sistema Guaraní. Se abre un nodo en nuestro servidor de SBN para todas las unis. ¿Sí? Y se les da un nodo particular. Fíjense, mira, me voy a remitir a la instalación del sistema. Uno de los primeros pasos, que es cuando vamos a descargar el sistema, en la documentación dice cambiar esta parte por las siglas de la institución. Bueno, ahí vos estás diciendo track, SBN, Guaraní 3, nodos, la universidad y después seguís con la URL. Eso quiere decir que nosotros administramos los nodos, ¿sí? Con lo cual nosotros vemos, cuando hacen commits, vemos qué es lo que cambian. De esa forma nosotros podemos darle soporte. Sí. Sí, por eso les pedimos esta organización, no es organización la palabra, es más bien una disciplina. Hay que ser disciplinados al momento de hacer commit. Un commit no es subo las modificaciones que tengo. Si estoy haciendo, nosotros en el día a día, él está haciendo 3 hotfix distintos porque está atendiendo a 3 lugares puntuales o hay que arreglar 3 operaciones distintas y además está desarrollando 2 operaciones nuevas. Con lo cual tiene un montón de cosas modificadas. Y cuando va a hacer un commit de los cambios, ¿qué sentido tiene subir en el mismo commit todo lo que tiene modificado? Ninguno. Eso, de hecho, es contraproducente. Porque si siguiéramos esa lógica, yo, Román Vila, desarrollador, hago 3 commits distintos que tienen un montón de modificaciones diversas. Después quiero encontrar un error de algo que, porque soy humano y me equivoco, entonces metí la pata, comití algo que estaba mal, que es de tal operación puntual, pero yo vengo a hacer 3 o 4 commits comiteando de todo. Varias operaciones distintas. Entonces, una de las disciplinas que hay que tener cuando se comitea, o sea, una de los hábitos, es decir, bueno, solo elijo para ese commit los archivos modificados puntuales de esta operación, después hago otro commit con otros archivos para otra operación, y de esa manera nosotros, cuando vamos a darle soporte a las universidades, vemos más allá de quién lo hizo, es qué puntualmente era lo que estaba haciendo. ¿Cuáles son los 3 o 4 commits que involucraron este cambio? A eso es a lo que vamos cuando decimos. Porque después la dinámica más o menos es la se misma. sobreentiende, pero por ahí quería que lo dijera así tal. Claro, hacemos la working copy, es la copia del repositorio en nuestra computadora local. Después nosotros lo instalamos y ahí se crea la carpeta de instalación y demás. Bueno, listo. Tenemos la instalación local. Con un ID de desarrollador yo ya puedo empezar a comitear y eso va quedando traqueado en el servidor que nosotros, el collab que nosotros gestionamos. ¿Sí?
Es Es decir, eso, que todo el esencialmente. que se conecte, ustedes pueden ver todas las personalizaciones de todos. Sí. Sí, eso era lo que quería que me quede Sí, claro. en realidad, lo de estar en collab sirve. Mañana lo vamos a mostrar también. Es para que, si vos tenés un, no sé, che, me da tanto error esto que no puedo encontrar dónde está el error, no puedo Sí, sí. saberlo. Bueno, ¿qué versión estás? Listo. Entramos nosotros, vemos por el collab, que es un track, podemos ver toda la historia. Si ustedes no están en el collab y quieren, por ejemplo, estar en un SVN aparte de ustedes, si lo quieren hacer, no hay problema. Pero, a ver, ¿qué pasa ahí? Por eso le vamos a decir, pará, no me pases el archivo en un RAR, en un zip. Porque nosotros no trabajamos así. Pasame en un SVN, subí la carpeta. Si vos estás en un SVN propio, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que hacer un export y después vas a tener que hacer un import. ¿Y qué pasó ahí? Se perdió toda la historia. Porque si nosotros podríamos seguir la historia, podríamos decir, mirá, acá en este commit fue donde tuviste el error. Pero si ustedes están afuera del collab, no podemos ayudarlo de esa forma. Nos va a costar más tiempo, más búsqueda. O sea, perder más tiempo de no poder contestar, no sé, foros, GS. O sea, seguir desarrollando. Más que nada por eso. Por ahí nos predisponemos mal, porque yo digo, ay, no, el error estaba acá, y te digo, y vos Sí, probás. Y es más trabajo para ustedes. Volvemos, entramos en un ida y vuelta. Y el contexto que hay que tener es que el CIU tiene, no sé el número, pero sí seguro son más de 50 universidades, que varias tienen sus propias facultades y demás. Entonces, si hay un error puntual acá y otra pregunta por otra cosa distinta, esta forma que planteamos de organización es la que nos sirve para hacer, ir a buscarle el origen del problema de manera bastante fácil. Si no, ya después se complica. No es imposible, pero se complica mucho. Bueno. ¿Estamos? Está. Esto no quiere decir, agrego, no quiere decir que nosotros vemos datos de producción. No, nosotros lo que vemos son personalizaciones que ustedes van haciendo en metadatos y PHP. ¿Sí? Quiero personalizar actas de exámenes. El número de acta, viste que es por default de autonumérico y vos podés ponerlo que no. Bueno, ha pasado que se puso que no, cada uno puso el nombre que quiso y ahora dicen, no, es un quilombo, volvamos a poner autonumérico. No se puede, porque como pusieron letras, cuando la función que te calcula el máximo te tira error. Bueno, habría que hacer una personalización. La idea es, ¿qué hago? ¿Busco en los foros? ¿Pregunto o me mando a hacer la personalización? ¿Cómo sería la forma en algo así, no? Te saco el micrófono de la mano. Te respondiste solo, me parece. Porque él dice, ¿cómo hago esto? ¿Miro en el foro, pregunto y después me mando? Mirar en el foro es religiosamente algo que tiene que hacer todos los días. ¿Sí? Porque es el lugar común de una universidad dice, esto me está pasando a mí. Otra dice, me está pasando algo parecido. Y el otro le dice, yo lo resolví así. Entonces, hay que partir por ahí. Primero, esto es un error que puede ser medio raro, tengo que personalizar esto. A ver si han preguntado algún error de esta operación. Vamos, listo, son 10 minutos buscando en el foro. Después, capaz que me sirvió o me hizo pensar distinto a lo que iba a hacer. O capaz que no me sirvió la búsqueda, no había dudas al respecto. Y con cierto nivel de seguridad, ya porque vamos aprendiendo y porque además también nos equivocamos y vamos sacando conclusiones. La idea de esto, me parece, es ir entendiendo lo que está pasando. Porque nosotros podemos estar 5 años laburando con Guaraní 3 y caer siempre en los mismos errores recurrentemente, pero porque no nos tomamos el trabajo de decir, esto venía de TOBA componente. TOBA componente. TOBA EI extiende a TOBA componente. TOBA CI extiende a TOBA EI. Guaraní CI extiende a... y así. Cuando nosotros si hacemos el ejercicio, en serio, unos meses de estar entrenándonos a ver cómo... Porque la clave es que estamos desarrollando en un sistema que está parado sobre un framework que ya determina varias de las cosas, ¿sí? O sea, nuestras decisiones están de la mano con lo que el framework provee o con la mecánica que el framework determina. Entonces, la clave es ir haciendo ese ejercicio de programar desde otro lado, de empezar a entender el framework.
Y yo creo que ese tipo de cuestiones, dudas de esta modificación de si era letra, número, cómo podría hacerlo, primero seguro ir por el foro. Y después también estar seguro de dónde vamos a tocar. Y si no estamos seguros, hacemos la pregunta en el foro. Pero esto no es mando un GDS. Hago la pregunta en el foro, porque vos lo preguntaste y después vino otro que tenía más o menos la misma situación. Y iba a hacer lo que vos hiciste en primera instancia, buscar en el foro. Hagamos del foro un lugar colaborativo donde todos, no solo es pregunta o me surgió este error, ¿qué pasa? Sino de no sé cómo encarar esto. Entonces nosotros damos unos lineamientos básicos y se arman hilos que son útiles después en el futuro, digamos. 12:31. Listo. ¿Cortamos hasta las 2? 2:05 arrancamos. Nos vemos.